Muy buenos días, son las 10 en punto de la mañana de este lunes 1 de diciembre, primer día del mes, primera conexión de este último mes del año, una conexión que nos va a llevar por diferentes puntos de interés y también a mostrarles varias imágenes de actualidad. Hablaremos con el consejero de Urbanismo y Transporte sobre los planes de la ciudad en materia de accesibilidad, coincidiendo con la Semana de la Discapacidad, que arranca el próximo miércoles, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Además, aprovecharemos para preguntarle a Rafael Peñalver por los objetivos de su consejería para 2026. Y en este Día Mundial del SIDA, 1 de diciembre, pasaremos por el campus universitario, donde la ciudad ha instalado mesas informativas y lleva a cabo actividades de sensibilización y concienciación sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Además, conectaremos con la nueva terminal de pasajeros del puerto para mostrarles cómo luce a unas horas de su inauguración, que como saben será mañana martes a la 1:15 de la tarde. Contará con la presencia del presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana. Todo esto y mucho más de aquí a las 12. Primera parada, como siempre, en la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tenemos las previsiones para hoy. Son de cielo nuboso. La nubosidad además puede ir acompañada de precipitaciones débiles y ocasionales, más probables, eso sí, durante la primera mitad de la jornada. Hay brumas matinales. Las temperaturas continúan en torno a los 13 grados de mínima y los 18 de máxima. El viento sopla flojo, variable. Comenzamos, primera conexión nos lleva al Centro de Orientación y Empleo. Ahí se está llevando a cabo una jornada de identificación de necesidades formativas de cara al empleo. Allí está nuestro compañero Raúl Llamas. Buenos días, Raúl. Buenos días, Susana. Aquí en Otero, en la sede del Centro de Orientación y Emprendimiento, se está celebrando hasta las 2 de la tarde la jornada de identificación de necesidades formativas. Se trata de una iniciativa en la que se reúnen las entidades implicadas para tratar de seguir trabajando e incentivar la formación, una formación que permita descender las alarmantes cifras de empleo con las que cuenta siempre Ceuta. Hay que decir que antes de la inauguración de esta jornada de trabajo han atendido a los medios de comunicación los representantes de la Cámara de Comercio y del Centro de Orientación y Emprendimiento. Bueno, y se celebra la jornada de identificación de necesidades formativas. ¿Cuáles son los objetivos de esta jornada? Bueno, esta jornada se enmarca dentro de un convenio que tiene Cámara de Ceuta con Cámara de España y el Servicio Público de Empleo, el SEPE. Bueno, pues en un programa concreto de personas para desempleadas mayores de 45 años, en el cual la primera mesa de trabajo consiste en detectar aquellas posibilidades de formación, necesidades de formación que necesitan los colectivos específicos que estamos hablando, personas mayores de 45 años y de camino ya todo el espectro de desempleados de la ciudad, ¿no? Hemos traído a empresas representantes de cada uno de los sectores estratégicos que consideramos que tienen más posibilidades de empleabilidad ahora, al objeto de trabajar y que nos indiquen cuáles son las políticas o cuáles son las necesidades formativas que ellos detectan en cada uno de sus sectores, al objeto de que tanto la Cámara pueda aplicarlo en sus programas distintos de formación y empleo, como también el Servicio Público de Empleo en los distintos programas de convocatoria de formación que existen para desempleados, formación, etcétera, ¿no? Era un poco detectar dónde debemos de trabajar conjuntamente con el sector empresarial. Desde el COE, ¿cómo se valora esta iniciativa? Hombre, pues a nosotros nos resulta muy interesante todo lo que sea coordinarnos con las entidades empresariales. Vemos muy necesario el realizar una formación, que las convocatorias de formación, tanto el programa Talento 45 como la formación nuestra propia, vaya encaminada a actividades reales y para cubrir necesidades de las empresas, en principio de Ceuta, claro. Y de estas jornadas nos vamos a otras, en este caso de promoción de hábitos saludables, Colegio Beatriz de Silva. Alicia Urbano, muy buenos días. Cuéntanos qué se está cociendo ahí en este colegio vinculado a la salud.
Muy buenos días, Susana. Pues como bien has dicho, estamos en el Colegio Beatriz de Silva, donde más de 120 estudiantes de enfermería se han trasladado hasta aquí para promocionar los hábitos saludables, ¿no? Van a dar charlas de salud bucodental, de higiene, y lo van a hacer desde los pequeños de 3 años hasta secundaria, y por la tarde será el turno de los padres con prácticas de RCP. Nosotros estamos con Viviana, estamos con Luciano y estamos con Juana María para que nos cuenten, son los responsables de enfermería, y nos van a contar un poco en qué consiste esta iniciativa. Muy buenos días a los tres. Viviana, vamos a empezar por ti. ¿Cómo surge esta iniciativa? Pues surge con la idea de profesores que planteamos un proyecto de innovación docente en el que tratamos de acercar la enfermería a la comunidad de alguna forma y sacar a nuestros estudiantes del aula, ¿no? Tienen que adquirir una serie de competencias, entre ellas la comunicación, educar, la promoción de la salud, y bueno, y qué mejor un escenario real para que realizasen su inversión y estar sometidos a las preguntas de los niños, de los adolescentes. Así que planteamos este proyecto y bueno, y también, como bien has dicho, para tener un mayor impacto quisimos también incluir al profesorado y a los padres, y por la tarde daremos una charla de primeros auxilios, esta es específica para padres, y primeros auxilios y RCP. Esa RCP tan importante a día de hoy, ¿no? Que cuanto más sepamos hacerla, más vidas podemos salvar. Sí, pero que incluso la RCP la vamos a iniciar desde primaria, desde cuarto de primaria hasta secundaria. Siempre nos adaptamos a la edad, pero sí, van a realizar y van a aprender a hacer su primera RCP desde bien pequeño. Y bueno, a ver si intentamos poner nuestro granito aquí en el cole. Vamos con Luciano. Luciano, ha sido difícil organizar este tinglao que habéis para venir hasta aquí. Nosotros somos un poquito como masoquistas en ese sentido, pues nos gusta organizar grandes cosas. Entonces es nuestro tercer año, con este colegio en concreto es el segundo, y la verdad que este mare magnum de tanto volumen de alumnos, de 130 alumnos, profesorado, lo tenemos tan trillado y lo organizamos tan, creo que perfectamente milimetrado para intentar molestar lo menos posible, y disfrutamos tanto viendo cómo participan los estudiantes y cómo disfrutan tanto los alumnos como todos, que la verdad que súper satisfecho en ese sentido. Al final el trasfondo de todo esto es la importancia en educar en hábitos saludables, ¿no? Sí, habitamos un hábito saludable tanto al alumnado como a los padres. Pues en realidad el alumnado cuando llega a casa y papá, cepíllate los dientes, papá, lávate las manos, papá, y en realidad en esta situación de que tenemos de un pico de pandemia donde hay que lavarse las manos, donde hay que ser bastante higiénico, esto nos sirve como vectores, como personas que educan a los propios adultos, que muchas veces no hacemos las cosas adecuadamente. Muchas veces por el estrés o el llegar rápido a casa, y si nos olvidamos algunas veces, ¿no?, de inculcarles a ellos lo más básico. Correcto, efectivamente. Es más, siempre muchas veces hacemos más caso de nuestro hijo que del propio adulto que nos aconseja. Entonces, qué mejor manera de transmitir esos conocimientos que los propios estudiantes. Y a que además el propio estudiante disfrute de este día tan bonito. Pues vamos con la vicedecana de estudiantes, que ella es la que mejor nos puede hablar de ellos, con Juana María. ¿Cómo se comportan los estudiantes en este momento? ¿Cómo se han preparado? ¿Cómo lo traen? Pues mira, la supervisión ha sido bastante profunda. Todos los profesores que engloban esta asignatura y los profesores que somos colaboradores hemos supervisado toda su formación de presentaciones, han hecho ensayos previamente antes de llegar y enfrentarse a los pequeños, porque no olvidemos que no dejan de ser estudiantes de segundo curso de grado de enfermería. En este sentido, recordar que la formación universitaria es mucho más global, no solamente se queda dentro de la propia institución, sino que nuestra idea es hacer transferencia, comunicar de qué sirve formar si después no va a servir a la sociedad. Y es un nexo de unión bastante importante que los profesores, a través de nuestros seminarios y clases, abramos a los estudiantes en sus primeros años de carrera al exterior, al mundo, a la sociedad, que al fin y al cabo trabajamos para hacer un bien común, que nuestras investigaciones sirvan para mejorar en salud y que sirva para todas las personas. ¿Es el primer contacto con el exterior que tienen los estudiantes que participan hoy?
Sí es verdad que en primero hacen algunos seminarios, salen, conocen instituciones, pero enfrentarse a sus usuarios, en este caso escolares, es de los primeros. Y se la han preparado muy bien porque el profesorado que le ha dado clases son gente de primer nivel y los colaboradores han ayudado muchísimo, y la ilusión que tienen de decir, oye, pues yo no estoy en clase mirando una pantalla, que yo me sé ya los cuidados sanitarios, me sé los hábitos saludables, ahora mismo es el momento de ponerlo en marcha y ser productivos para las personas. Un momento importante de aprendizaje también para ellos, ¿no? Yo creo que es el más crucial, es el primer contacto. Además, le hemos dicho que se pongan sus batas porque es un elemento que le va a acompañar toda la vida, como que ya se sienten un poquito más enfermeros vestidos con esa bata. Pero tenemos que decir que como estamos en 3 años no se lo han puesto, ¿no? Por eso de que no se asustaran un poquito y les diera impresión. Ciertamente. Aprendemos a que los pequeños se pueden asustar un poco más, pero que ya las enfermeras de pediatría saben camelarse, el calendario vacunal es extenso, acuden y ya se dan cuenta que es pues una amiguita más, una persona más que tienen que visitar. Cierto. Vamos con ellos si os parece, ¿vale? Para que, Kader, sin que te tengas que mover mucho, nos vamos a ir girando por aquí. Por ejemplo, tenemos aquí a una de estas estudiantes maestras por un día. Muy buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos con los más pequeños enseñándoles algo muy importante, que es el lavado de manos. ¿Cómo estás afrontando tú esta jornada? Es la primera toma de contacto con el exterior, ¿no? Sí, un poco nerviosa, pero muy ilusionada, y es nuestro trabajo, nuestro futuro. ¿Cómo te has preparado para el día de hoy? Porque tú eras el jabón, ¿no?, en esta representación. Pues hemos hecho todos nosotros mucho tiempo y nada, y a disfrutar con los más pequeños, y hay que lavarse las manos. ¿Notas que ellos lo tienen interiorizado o tenemos que hacer un poquito más de hincapié? A ver, hay que hacer hincapié siempre, pero es verdad que se lavan las manos con agua y jabón, también las canciones, pues hay muchas y está muy guay. Pues muchísimas gracias. Susana, los peques son muy peques y entonces no nos van a hablar porque, bueno, ellos están a otras cosas. Pero, bueno, tenemos que decir que el ambiente es muy bueno. Son 120 estudiantes los que están dando hoy estas charlas, repartidos por todos los cursos del colegio, contenidos adaptados a cada edad y a cada curso. Y, bueno, al final lo importante de todo esto es llevarse la lección, ¿no?, de interiorizar bien esos hábitos saludables para aplicarlos en casa y en nuestro día a día. Qué actividad más interesante y original, Alicia. Muchísimas gracias. Seguimos en conexión para volver a mostrar más cuestiones interesantes como esta. Y nosotros continuamos ya desde Plató en esta semana que se celebra precisamente la Semana de la Discapacidad con motivo de la conmemoración el miércoles del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un año más, Ciudad, Inserso y Facultad de Educación organizan un programa de ponencias y actividades de las cuales vamos a estar pendientes aquí en Conectados, pero hoy vamos a centrarnos en los planes de la ciudad y más concretamente de la Consejería de Urbanismo y Transportes en materia de accesibilidad y eliminación de barreras para las personas con discapacidad. Estamos con su responsable, con el consejero Rafael Martínez Peñalver. Muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos qué planes tiene la Consejería de Urbanismo y Transportes en materia de accesibilidad. Absolutamente todo, ¿no? Cuando te digo todo, es que la accesibilidad quizá haya que dejarla de usarla como un añadido, ¿no?, a los proyectos, a los planes que tiene cualquiera y ya ponerla como un todo, ¿no?, incluirla absolutamente en el pensamiento intrínseco de la consejería y de cualquier proyecto que se redacta, ¿no? Y ahora, conforme vayamos hablando de los proyectos y de los objetivos que tenemos, vas a ir viendo o vamos a ir apreciando que absolutamente todos los pasos que damos pues tiene ese componente de accesibilidad, ¿no?, que a pesar de que las jornadas se enmarcan un poquito más en esa eliminación de barrera digital. Mañana creo que tienes por aquí a Cristina de Juan, que es una técnico de la casa fabulosa y que seguro que lo explicará mejor que yo. Pero bueno, vamos a ir viendo que cualquier paso que va a dar la Consejería de Urbanismo en cuanto a proyectos y en cuanto a ideas, todo vaya intrínseco, pues que esa eliminación. Quiero decir que no únicamente no nos basamos en adecuar los pasos de peatones, eliminar barreras, sino que ya va como una idea dentro de cualquier proyecto y dentro de cualquier paso, ¿no? ¿Puede concretarnos un poquito más o darnos algún ejemplo de esas ideas que tiene la Consejería para avanzar en materia de accesibilidad? Pues mira, por ejemplo, todo lo que sea unión entre barriadas. Ceuta tiene una falta de conexión entre barriadas bastante importante. Cualquier proyecto que damos pensamos en esa conexión
de barriadas y en esas conexiones pues ya va intrínseco pues esa eliminación de bordillos, ese aumento de la peatonalización, esa facilidad de aceras más anchas, ¿no? Y bueno, todo pensado en que aquello que es accesible, ¿no?, para una persona con discapacidad, desde luego lo es para una persona que no tiene discapacidad. Por lo tanto, no tiene sentido que hoy en día se diseñe de una única manera, ¿no? Digamos que el urbanismo del futuro no es ya solo ubicar papeleras y bancos, sino que es hacer una ciudad, desde luego, agradable para todo el mundo. ¿Y qué papel tiene en esto de la accesibilidad la sociedad en general, los empresarios? Efectivamente, bueno, como todos, esto es cuestión de todos, ¿no? Cuando hablamos de que la consejería se impregna de que es necesario hacer cualquier proyecto accesible, bueno, tiene que ir de la mano también de que las empresas privadas en sus negocios, por ejemplo, también lo haga de aquella manera, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando entre alguien pues haya un baño para discapacitados, me refiero a que quizás la disposición de dentro de su local pues esté adecuada, a que alguien con silla de rueda pueda girar y moverse cómodamente, me refiero a que el mostrador quizás no tenga que ser de la altura adecuada, pueda ser de una altura adecuada para alguien que va en silla de ruedas, ¿no? Quiero decir que todos podemos ir poniendo nuestro granito de arena y construyendo una sociedad en la que cualquier persona pues se encuentre cómoda. Yo te digo que lo que es cómodo para uno, desde luego es cómodo para los otros, por lo tanto no tiene sentido que sigamos diseñando con la idea del pasado cuando hoy en día pues hoy tenemos la materia, tenemos el conocimiento y podemos hacerlo, ¿no? ¿Y estamos concienciados? Y bueno, yo creo que falta. Cuando se habla de concienciación siempre falta, ¿no? Y por eso precisamente se hacen este tipo de jornadas que, bueno, a partir de creo que el miércoles y el jueves hay unas ponencias fabulosas, invito a que todo el mundo se pase y hay además una película que un drama, bueno, pues como todos los dramas puramente emocional, la película se llama Sorda. Y bueno, desde luego que sirve todas estas cosas para ir concienciando, como te digo, no solo a la propia administración, sino que también a la ciudadanía en general, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando llegan proyectos de solicitud de apertura y demás, Sí. ¿incluyen ya las medidas? Siempre, o sea, ya hay un código técnico que lo exige, las propias normativas de edificación ya van incluyendo todas estas materias, pero aún así al final son las personas con discapacidad las que van viendo esas necesidades y son las que lo tienen que poner de manifiesto, ¿no? Y nosotros como administración ir incorporándolas en las legislaciones, en las ordenanzas y luego los empresarios, la ciudadanía en general, ponerla en práctica, ¿no? Yo creo que es la única manera de ir avanzando. ¿Y cómo está la accesibilidad en transportes, en el transporte público? Bueno, pues desde luego cumpliendo con las ordenanzas y cumpliendo con la legislación vigente, pero como te comento, siempre se puede mejorar. En materia de transporte público, hasta el servicio del taxi, por ejemplo, siempre que hablamos de accesibilidad pensamos en la eliminación de barreras arquitectónicas, pero es que va mucho más allá. Hablamos de que en el servicio del taxi, como te comentaba, los precios están también en braille, ¿no? Oye, pues es un pequeño paso también a dar. Quiero decir que siempre se puede ir mejorando, siempre se puede ir dando paso y en eso es lo que debemos de hacer, desde luego. En algunos casos ha habido críticas porque los semáforos no tienen esa señal sonora demandada por las personas con dificultad visual. Pues mira, es un buen ejemplo también, es un buen ejemplo hasta de concienciación. Hemos tenido quejas hasta de que el propio ruido de los semáforos molestaba a algunos vecinos, ¿no? Por eso te hablaba que la concienciación no tiene que partir únicamente de la administración, sino también de todos. Se puede entender que a lo mejor a ciertas horas pues no tiene sentido que el semáforo haga el sonido para avisar de que está en verde para una persona con discapacidad visual, pero desde luego si podemos aguantar durante el día creo que es lo que debemos hacer, ¿no? También, incluso y ahora achaco también a la administración que el mantenimiento, ¿no?, de ese sonido pues bueno, resulta algo tedioso y costoso. Oye, si queremos dar el paso de ser una ciudad accesible, una ciudad amigable, es lo que queremos vender, pues eso, desde luego, aunque sea costoso, aunque sea tedioso, hay que ejecutarlo, ¿no? La accesibilidad, por tanto, es uno de los objetivos y prioridades de la consejería de cara a... Se trata de accesibilidad, se trata, llamaré, de hacer una ciudad más amigable, una ciudad más afable, una ciudad más cómoda, pero sin duda es uno de los grandes objetivos, y lo hablo yo plenamente concienciado en que es que una ciudad amigable
para personas con discapacidad, para personas que tienen más dificultad para moverse, es que lo es también para personas que tienen menos problemas, ¿no? Entonces, si es cómodo para uno, pues oye, que sea cómodo para todos, desde luego. Y en cuanto a las barreras arquitectónicas, por ejemplo, todos llegaremos a una edad en la que vamos a tener dificultades y si no, mal asunto. Si no efectivamente, ¿no? Efectivamente, yo recuerdo cómo mi abuelo subía por el Rebellín y iba haciendo parada en cada uno de los bancos, ¿no? Porque iba pues cansándose, ¿no? Oye, pues ahí la ciudad también tiene que colocar esos elementos de mobiliario urbano para que personas mayores, personas que estén cansadas o personas de cualquier otro tipo puedan hacer uso de ellos, ¿no? Estamos en un mes en el que solemos hacer balance, hacer una reflexión sobre cómo ha ido el año y marcar objetivos para el próximo curso. ¿Qué objetivos tiene o retos tiene la Consejería de Urbanismo y Transportes para el 26? Muchos, te diría que muchos. Te diría que, bueno, yo ya sabes que llevo poco tiempo, pero pues, ha sido el tiempo suficiente como para aterrizar, darse cuenta, analizar reuniones y marcar por lo menos. La Consejería de Urbanismo sí tiene un pensamiento muy largoplacista, pero bueno, también creemos que debemos de marcar objetivos más a corto o medio plazo. Y entre ellos te podría comentar algunos proyectos, ¿no?, que tenemos en marcha, como puede ser, por ejemplo, el edificio de José Lafón, que está junto a las murallas reales, junto a la Policía Nacional, ¿no? Ya se está redactando el proyecto para la demolición de ese edificio. La idea es recuperar un poco el ambiente paisajístico de la muralla. No podemos tener una joya como las murallas reales por ese lado, desde luego, y estar tapada, ¿no? Y en lugar del edificio, pues construir un parque, ¿no? Esto volvemos al lado de la accesibilidad, parques, zonas peatonales, zonas verdes, que desde luego son de muy buen uso y de mucho agradecimiento por parte de la ciudadanía, ¿no? Se trata de demoler un edificio y que ese espacio pues, se le dé al ciudadano para su uso y disfrute, ¿no? Y luego pues, esa eliminación de barrera visual, que desde luego es también una obligación por parte de la Consejería el poner en valor su patrimonio, ¿no? Y más una joya como la muralla. O sea, en los terrenos de José Lafón iría un parque. Efectivamente, el terreno de José Lafón iría una demolición y un parque urbano. Por eso te hablo que son proyectos a corto o medio plazo, porque son proyectos perfectamente ejecutables. En ¿no? este caso, ¿para cuándo está previsto que...? Pues la idea es que termine, creo que tenemos la redacción del proyecto actualmente, pues 2026 o principios del 27 sería lo ideal que estuviera ejecutado, ¿no? Ya sabes que los procesos de licitación y de que la administración y la burocracia lleva sus tiempos, pero sería uno de los objetivos. Recientemente se hablaba del proyecto de Arroyo Paneque, de ese puente atirantado que de momento parece ser que está aparcado. ¿Qué planes tiene la Consejería para esa zona? Pues ahí está pendiente también de un plan especial. Hay zonas que son propiedad de la Administración y zonas que son propiedad privada, pero la idea es, volvemos a hablar lo mismo, ¿no? La falta de comunicación que hay entre unas barriadas y otras. Desde luego, no tiene sentido que Otero con Zurrón, Manzanera, ¿no? Esa zona, un vecino para ir de un lado a otro tarde 10 minutos en vehículo cuando están a escasos 100 metros en línea recta, ¿no? Entonces la idea, pues volviendo a esa accesibilidad y demás, es hacer una conexión verde, una conexión de un parque y que alguien de manera peatonal y de manera cómoda pueda ir. Además, es una vaguada, o sea que es un arroyo, y tiene mucho sentido que le demos ese sentido de parque, de zona verde, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que va a ser muy, muy atractivo, sobre todo para que los vecinos puedan comunicarse de un lado a otro de una manera peatonal, cómoda, agradable, ¿no? Volvemos a lo de antes, que bueno, que es a lo que tienden las ciudades del futuro. Desde luego no tiene sentido tener, digamos, zonas sin explotar o sin edificar, ¿no? Y bueno, esa es una de las zonas, uno de los objetivos que tenemos, ¿no? Temporal tenemos. Temporal, bueno, como aquí está pendiente de un plan especial, esto primero se desarrolla el plan especial y posteriormente el proyecto, por lo tanto se irá un poquito más en el tiempo, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea antes de 2027, pues bienvenido será. Ya que habla de conexión de barriadas, entre barriadas, hablemos de Huerta Molino. ¿Qué proyectos? Volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí la idea es hacer un vial de conexión, que también he pensado que sea accesible
y que comunique, digamos, dos masas densas de población. Tenemos el recinto sur y tenemos la calle Real. De hecho, hay un amago de vial que se corta a mitad del trayecto. Bueno, oye, pues vamos a hacer ese proyecto para que el flujo de tráfico también pues una la población del recinto sur con la de la calle Real, ¿no? Y bueno, yo creo que además era una demanda de los vecinos. Y bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? Lo que tiene su sentido que las barriadas de Ceuta estén un poco aisladas, pues bueno, por su orografía puede tener su sentido, pero desde luego en el siglo en el que estamos y con los conocimientos de ingeniería y de arquitectura que tenemos la obligación de conectarlas unas con otras, ¿no? A lo mejor una manera de medir la calidad de vida de una ciudad pues puede ser también el tiempo que tarda un ciudadano en ir de un punto a otro, ¿no? Y eso tiene que hacerse de una manera cómoda y tiene que hacerse de una manera rápida y de una manera eficiente, ¿no? Entonces, oye, hay pequeños proyectitos que con pocas cosas creemos que podemos hacer mucho, ¿no? Y unir un vial, el recinto sur, con la calle Real creemos que puede aportar mucho. ¿Cree que las barriadas de Ceuta no están bien conectadas? Creo que muchas están muy aisladas, ¿eh? Y eso es también, bueno, ya te digo que con cierto sentido por culpa de su orografía, ¿no? Hablamos siempre de las 7 colinas de Ceuta, ¿no? Y hace que se haya sido muy difícil comunicarlas, pero como te repito, que con los conocimientos que tenemos hoy en día estamos obligados a hacer una especie de conexión que sea mucho más permeable y que todas conecten con todas, o al menos no, lógicamente todas con todas será muy complejo, pero todas deben de conectar como mínimo con las que tienen en su entorno y deben de conectar de una manera accesible, de una manera peatonal, de una manera también viaria me refiero a con un flujo de tráfico con sentido. Y eso, ya te digo que haciendo a lo mejor poquitas cosas podemos hacer mucho. Y esos son los proyectos medioplacistas que tenemos en la Consejería de Urbanismo, ¿no? Y una de las grandes cuestiones en las que está puesta bastante esperanza y también de las noticias en las que hemos estado incidiendo los medios de comunicación en los últimos meses es en lo que va a suponer esa cesión de suelo militar. En la última visita aquí a Conectados usted decía, bueno, ahora mismo tenemos un papel en blanco en el cual tenemos que ir dibujando qué es lo que queremos hacer ahí. ¿Cómo va ese dibujo? Eso es, ¿cómo va ese papel en blanco, no? Bueno, y el gran reto yo creo que tenemos. Defensa, el Ministerio de Defensa ha sido una gran cantidad de suelo y es la oportunidad que tenemos de diseñar y de pintar la Ceuta del futuro, la Ceuta que queremos, ¿no? La idea que tenemos desde la Consejería, ya dije alguna vez que aquí pues, debemos de apartarnos un poco los políticos o las opiniones, ¿no? Y basarnos en criterios técnicos, en criterios de personas que saben de verdad, en urbanistas, ¿no? Arquitectos, ingenieros, gente que de verdad conoce y sabe del tema, ¿no? Entonces, creemos que puede ser una buena ocasión. También hubo una demanda por parte de los colegios profesionales, tanto de arquitectos como de aparejadores y el de ingenieros, que recientemente he tenido reuniones con ellos, que me decían, oye, Rafa, ¿por qué no das pie a concursos, ¿no? Eso lo pedían en las últimas jornadas de arquitectura, con motivo del Día Mundial de la Arquitectura. Y tienen razón. Demandaban que se realizaran concursos. Exacto, que la administración diera pie a concursos. Eso incita mucho a la creatividad y da pie a eso, a personas que realmente saben y conocen, pues aporten su idea, ¿no? Y un poco lo que queremos hacer es eso, ¿no? Abrir a un concurso público para que arquitectos, ingenieros y urbanistas de verdad nos aporten su idea de cómo tiene que diseñarse esa Ceuta del futuro, esa Ceuta en los suelos que cederá la defensa, es decir, que pinten esa hoja en blanco, que nos pinten, oye, dónde deben de ir los edificios, con qué uso, las viviendas, las zonas verdes, los viales, ¿no? Ya tengamos el primer diseño, el primer esbozo de cómo queremos esa Ceuta, ¿no? Y de todas las ideas que se reciban, pues los técnicos de la casa, los técnicos del ayuntamiento, pues debatirán y decidirán cuál será lo mejor. Pero esa es la idea, un poco, hacer un concurso para que los arquitectos, digamos, que exploten su creatividad. Y ¿Cómo han recibido esa idea? Bueno, pues creo que se están enterando ahora, pero estoy seguro que lo van a recibir de muy buena gana. Siendo una demanda propia. Y además de algo tan importante, ¿no? Yo creo que los arquitectos locales tienen esa necesidad también viven en Ceuta, son muy de Ceuta, son muy caballas, de construir y de querer ser partícipe de la Ceuta del futuro. Oye, pues si tenemos la oportunidad... ¿Y cómo funcionan los concursos en cuanto a trámites burocráticos? ¿Cómo se alarga en el tiempo
un concurso de ideas. Como todo en la administración, la verdad que suelen ser algo tedioso, pero esto te diría que son más divertidos, ¿no? Más creativos, porque vas viendo lo que van pintando y diseñando. En un primer momento la administración pues debe de preparar los documentos para que el técnico que se presenta sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Esto, en este caso, lo único que vamos a hacer es un diseño, un dibujo, ¿no? Una pintura, no va a ser una ejecución, por lo tanto va a ser algo más rápido, ¿no? Ahora lo único que tenemos, la idea es que presenten ese diseño que luego dará pie pues ya a los anteproyectos, redacciones de anteproyectos, redacciones de proyectos y redacciones de obras. Pero eso será posterior y es lo más complejo y lo más tedioso, ¿no? Ahora mismo digamos que es el papel en blanco y se le dice a los arquitectos, oye, dibújennos cómo creéis que debe ser esa Ceuta del futuro, ¿no? ¿Y cuándo cree el consejero que puede tener un poquito de color ese papel? Con todo, lo hablamos en su día, que lo que queremos es que antes de finalizar la legislatura tengamos los primeros esbozos, o sea que es un objetivo de final de legislatura. El problema de la vivienda es una prioridad para el gobierno y, bueno, también una prioridad para la Consejería de Urbanismo es conocer qué parcelas hay sin edificar que se puedan utilizar para seguir avanzando en ese objetivo de construir viviendas. Sí, es otro de los objetivos que tenemos, es hacer algún tipo de contrato que nos dé conocimiento de todo el suelo sin edificar que hay en Ceuta. Desde luego no tiene sentido que una ciudad como la nuestra, rodeada de mar, con escaso suelo y digamos con mucha dificultad de crecimiento, pues oye, disponga de solares sin edificar, ¿no? Es como la ineficiencia más absoluta del suelo y eso no nos lo podemos permitir, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer un contrato que nos dé pie a cuántos solares sin edificar hay en la ciudad. Cuando lo tengamos, pues daremos pie, si son de la ciudad, a ponerlo en venta para que, bueno, pues haya promotores privados que estén interesados, compren el solar y edifiquen, o si son de propiedades privados, pues oye, obligar de alguna manera a hacérselo productivo, a hacérselo rentable para que se edifique, ¿no? Pero desde luego yo creo que una ciudad como Ceuta no puede permitirse el lujo de tener solares y fincas, ¿no? sin edificar, ¿no? Es algo ¿Hay alguna estimación de...? Yo no la conozco y por eso es algo que me llamó la atención y es algo que vamos a ejecutar. Te digo que el primero que va a salir es en la esquina de la Gran Vía con la Plaza de la Constitución, en pleno centro, en una zona pues de alto rendimiento, que previsiblemente de alta rentabilidad haya un solar sin edificar, ¿no? No tiene sentido. Imagínate, estoy seguro que no te lo pueden ni imaginar, ¿no? Que a lo mejor la comparación es un poco exagerada, pero que la calle Serrano de Madrid pues tenga un solar muerto de risa, ¿no? Estoy seguro que eso no ocurriría. Bueno, pues oye, nosotros tampoco nos lo podemos permitir, ¿no? Entonces, en la esquina de Gran Vía con Constitución va a ser el primer solar que va a salir a la venta. Y bueno, con la idea esa, de hacerlo atractivo, de que venga alguien, le saque rendimiento y desde luego con los problemas de vivienda que tenemos, aparte de la vivienda pública que se va a construir, tiene todo el sentido del mundo que pongamos suelo a disposición de promotores y de privados para que sigan construyéndose viviendas. La semana pasada presentaba junto con la presidenta de la Asociación de Constructores y también la presidenta de la Confederación de Empresarios la primera base oficial de precios de la construcción. ¿Qué impacto espera la consejería con esa...? Perdóname. Yo creo que eso es algo muy importante, sobre todo para los técnicos. Yo lo he sufrido. Recuerdo cuando estudiaba que usaba bases de precios de otras comunidades autónomas, de Andalucía, de Extremadura, de Guadalajara. Bueno, eso lo que viene a decir es los precios de la construcción en Ceuta son muy diferentes a los precios de la construcción en la península. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente por muchos motivos, entre ellos la extrapeninsularidad, ¿no? Que todos los materiales pues tienen que venir mediante transporte marítimo y eso los encarece, seguramente también la falta de competencia en la construcción que hay, subcontratas, incluso la falta de mano de obra. Bueno, pues todos esos factores hacen que los precios de la construcción en Ceuta estén elevados, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre muchas veces? Que los propios técnicos de la administración hay momentos en que se alejan algo de la realidad de la calle y cuando elaboran proyectos, a mí me incluyo, a mí me ha pasado, elaboramos proyectos, elaboramos un presupuesto, sacamos a licitación y te das cuenta que los precios de la calle son otros a los que tú crees, ¿no?
y problemas, pues que hay licitaciones que quedan desiertas o, bueno, pues sobre todo eso, ¿no? Entonces, para que eso no ocurra, oye, pues tengamos una base de precios local. Digamos claramente una estimación muy certera de cuántos son pues todos los precios en la construcción en Ceuta, desde el metro cuadrado del pladul hasta el metro cúbico de hormigón hasta el kilo de acero, ¿no? Oye, estos son los precios que tenemos y a partir de ahí pues juguemos, ¿no? Digamos que son, yo creo que todo lo que sea eliminar incertidumbre es positivo para todos, tanto para la administración como las empresas locales. Quería preguntarle también cómo van las ordenanzas en las que estaba trabajando la Consejería, ordenanza de terrazas, ordenanza para agilizar las licencias de apertura. ¿Cómo van esos trabajos? Bueno, la idea de agilizar las licencias, por ejemplo... Es una demanda también de los autónomos que se concentraron en la jornada de este domingo. Y con mucha razón, y con mucha razón. No ocurre solo en Ceuta, yo no quiero que la gente tenga la imagen de que en Ceuta se tardan demasiado, ocurre en todos lados porque al final es legislación, pero desde luego este que está aquí se va a desvivir para que Ceuta sea una ciudad atractiva para el inversor. Oye, que si yo tengo un capital y quiero invertir en un lugar, lo ideal sería que pensara, oye, vamos a Ceuta porque es rápida, es ágil y es muy rentable, ¿no? Y para eso, desde luego, tenemos que ser rápidos, por ejemplo, en las licencias de apertura, ¿no? De ahí viene también un poco, yo creo, el conveniar con los colegios profesionales. Como mínimo, eso va a conseguir que la documentación que se presente esté acorde a lo que se exige. ¿Qué ocurre muchas veces? Oye, documentación que se presenta, documentación que no va acorde a lo que exige la administración, corrige, subsana, empieza a demorarse ya, ¿no? Si conseguimos que por lo menos la documentación a presentar ya es acorde a lo que exige la administración, ya se va a ganar un tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso se consigue conveniando y colaborando con los profesionales del sector, y es lo que hemos hecho. Y en cuanto a la ordenanza de terraza, un poco parecido. La idea es hacerla codo con los hosteleros. Y bueno, aquí está siempre la complejidad de compaginar ese ocio que a todos nos gusta. Desde luego Ceuta es una ciudad con muy buen clima. Casi preferimos tomarnos el café o la Coca-Cola o la cerveza en la terraza que dentro del local. Es natural, nos gusta la calle, ¿no? Pero eso choca muchas veces con el descanso de otras personas, ¿no? Bueno, pues oye, compaginémoslo, ¿no? Y yo creo que si todos nos ponemos de acuerdo vamos a ser capaces de sacar una ordenanza que sea atractiva para el empresario, atractiva para el hostelero y también, oye... ¿En qué punto está? Redactándose. Ahora mismo está redactándose, similar a las otras. ¿Y qué novedades va a incluir? Bueno, como te decía, desde luego, cerramientos, ¿no? Hay algunos cerramientos que actualmente no se permiten y creemos que son cerramientos estéticamente viables, estéticamente bonitos. Digamos que una terraza también puede ser parte del turismo y del atractivo de la ciudad, ¿no? Uno va a otras ciudades en la península y desde luego hay de todo, como en todos sitios, ¿no? Pero algunas zonas son realmente atractivas gracias a la hostelería. Da gusto sentarse en algunos locales, ¿no? Pues oye, traigámoslo aquí a Ceuta. ¿Usted quiere poner una terraza? Perfecto, pero con estas condiciones, ¿no? De tal manera que eso también influye en el paisaje y en la estética de la ciudad. Entonces vamos a permitir algún tipo de cerramientos que ahora no se permitía, que son... ¿Cómo cuáles? Bueno, técnicamente no, ni me sé los nombres, pero te digo que son cerramientos estéticamente más bonitos, por decirlo de alguna manera. Y en cuanto a los horarios, ¿va a haber algún cambio? Por ejemplo, ahora de cara a la Navidad, la Cámara de Comercio y también la Asociación de Empresarios de la Hostelería demandan que se puedan sacar a la calle las barras, por ejemplo, el 24. Claro. Volvemos a lo de siempre, nos choca un poco con ese descanso de los vecinos. Pero bueno, yo creo que hay días puntuales que los propios vecinos entendemos que se puede permitir y ahora mismo estamos hablando con hosteleros, hablando de la Consejería de Festejos, hablando de la Consejería de Comercio y la propia de Urbanismo para ver de qué manera legalmente podemos permitir que el día 24 haya barras. Date cuenta que por ordenanza no podríamos, o sea, legalmente no podríamos,
pero bueno, hay otras ordenanzas que pueden permitirlo y es lo que estamos, digamos, debatiendo y viendo si es viable o no. ¿La ordenanza que se está realizando, elaborando ahora mismo de terrazas, incluye algún cambio en cuanto a horarios? No, los horarios, bueno, lógicamente el empresario, ¿no?, y el hostelero trata de hacerlo un poco más ampliado y la administración tiene que velar porque así no sea, ¿no? Yo creo que, bueno, ese será un punto de fricción en la negociación seguro, pero tendremos que entendernos. Yo creo que los horarios actuales son los adecuados, desde luego. O sea, el único cambio básicamente va vinculado al tipo de cerramientos, a la estética. A la estética. ¿Y cómo va la ordenanza de cableado? Bueno, también te hablaba de que para mí las terrazas son algo que puede influenciar en la estética de la ciudad, pues el cableado casi lo mismo, ¿no? Creemos que no podemos permitirnos el lujo de que haya cables colgados por las fachadas de nuestra ciudad, ¿eh? Y entonces vamos a hacer eso, una ordenanza de cableado en la que le diga a los profesionales cómo debe de ir cableado, ¿no? Pues si tiene que ir subterráneo, si tiene que ir en fachada, pues a lo mejor tiene que ir cajeado. Digamos que le va a dar un componente estético desde luego las imágenes que hay en algunos edificios no son las que debiéramos de permitir y es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Eso sería para proyectos que se hagan a partir de ahora o también sería influiría a las imágenes a las que usted se refiere ahora mismo? Para los dos, para los dos. Le dará lógicamente un margen para cumplir con la ordenanza, pero tendrían que ponerse a cumplirla, lógicamente. ¿También le preocupa la imagen que dan en sí las fachadas de los edificios? A mí mucho. Yo creo que la imagen de fachadas deterioradas, ¿no?, con ausencia de conservación, dan una imagen de ciudad abandonada. Y bueno, de hecho, hay otra ordenanza que vamos a sacar que es respecto a la inspección técnica de edificios. Y esa ordenanza, junto a las subvenciones de fachadas que hay, que yo creo que ya se van viendo, yo creo que hay muchos andamios por la ciudad y muchas fachadas que antiguamente estaban en un estado algo peor, que ahora van mejorando, tiene que ir, pues eso, siempre impulsado y ayudado por la administración, como no puede ser de otra manera. Pero la ordenanza de inspección técnica de edificios, que dará pie, esto se basa básicamente en que los edificios pasen una especie de ITV, ¿no? Que bueno, un técnico venga y haga un informe diciendo, oye, pues usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, o por el contrario está todo correcto, ¿no? Creo que son obligatorias a partir de ciudades de más de 25.000 habitantes, por lo tanto no es algo que yo lo haga porque me guste, sino que debemos de hacerlo, y para edificios de 40 a 50 años. Pero bueno, quedará a pie, sin duda, a que la fachada esté en unas condiciones que a todos nos gusta. De hecho, bueno, hay fachadas por el Paseo de las Palmeras, por el Paseo de Rebellín, ¿no?, de estilo algo colonial, que si las ponemos en valor seguro que hacemos una ciudad mucho más bella y mucho más cómoda para todos. Para todos, para los ceutíes y para los visitantes. Exacto. Mañana va a ser un día importante para Ceuta, sí, y para todos. Y para mí personalmente. Habla, me imagino, que de la estación marítima, ¿o me estoy equivocando? Exactamente. ¿Qué significa para? Porque bueno, ahora está en la Consejería de Urbanismo y Transportes, pero ha estado dirigiendo el proyecto durante prácticamente toda la obra como responsable de infraestructuras de la Autoridad Portuaria. ¿Qué significa para Rafael Martínez Peñalver el día de mañana? Es importante y además es la constatación de un buen trabajo. La verdad es que en la obra, pues oye, a veces los equipos funcionan, ¿no?, pues lógicamente por las personas, y ha funcionado perfectamente el Departamento de Infraestructura del puerto con Paula, que es una ingeniera fabulosa a la cabeza, el Departamento de Conservación con Jorge Vidal, que hasta última hora está, que si las escaleras mecánicas o los ascensores, la propia dirección de obra con Juan Antón, que es poco menos que una eminencia, ¿no?, arquitectónica de la ciudad. La empresa constructora Acciona, una empresa de mucho renombre y de mucha calidad a nivel nacional, ¿no?, desde Alejandro Godino, Miguel, Sebastián, Salvador, Ricardo, quiero decir, se ha formado un equipo muy bueno, porque a la hora ha ido pasándole un poco de todo. Pasó de un recurso al principio, COVID, guerra de Ucrania, hasta tuvimos vencejos, ¿no?, que la paralizaron. Sí. Quiero decir, se ha ido ocurriendo un montón de factores, ¿no?, y se ha ido solventando, pues gracias a todo ese buen equipo, ¿no? Y ya cuando tenías todos los problemas y no había manera de solventarlos, pues oye, acudía a instancias del presidente de la Autoridad Portuaria y el propio director, que también estaban siempre para colaborar, y eso va a dar pie, pues yo creo que a que Ceuta tenga una estación marítima moderna, acorde a lo que
a lo que nos merecemos, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes actuales, así luce ahora mismo, sí. unas horas o un día antes. Pues está con la decoración navideña, por lo que veo, esa es la zona, digamos, pública, es la zona de entrada, y bueno, se buscaba, volvemos a lo mismo, la accesibilidad también, ¿no? Una zona diáfana, con mucha luz, con mucha amplitud. Y bueno, damos un paso a la modernidad, sin duda, ¿no? Yo creo que no solo el edificio, sino el entorno también urbano, una plaza plenamente peatonal, estoy seguro que ahora mismo será la plaza con mayor superficie de la ciudad de Ceuta, bueno, va a hacer que aquello sea un polo atractivo, ya no solo, antiguamente la estación marítima se iba únicamente, me voy de viaje o vengo, ¿no? Quizá ahora se convierta aquello en un polo para acudir, ¿no? También, mira, en la plaza va a ir un parque infantil que está plenamente pensado y diseñado para personas con discapacidad. O sea que como ves siempre se ha ido pensando un poco en eso, pero vamos, que va a ser un día fabuloso, emocionante, emotivo y como te decía, la constatación de que un buen equipo pues da pie a un buen trabajo, ¿no? Con muchas dificultades, porque ha ido, pero solventándose. Pues precisamente el equipo, el buen equipo de Conectados está ahí, captando imágenes de cómo luce ahora mismo. Como ves, todavía falta, pues eso, decoración y viene... Vamos a conectar. Consejero Raúl Llamas, muy buenos días. ¿Cómo se vive en estas horas previas a la inauguración en la estación marítima de Ceuta, en la nueva terminal de pasajeros? ¿Qué tal, Susana? Pues una tarea incesante de varios obreros y operarios y personal del puerto, aquí ahora mismo en la nueva terminal marítima que se va a inaugurar mañana a la 1:15. Como podrás ver, nos encontramos en la sala de preembarque, una sala amplísima que es donde se va a celebrar el acto central de inauguración. Ahí ves la tarima que se va a establecer para las autoridades y aquí justo detrás mía tienen las sillas donde se sentará el público que venga a este acto. Es un acto, como decimos, que tendrá lugar mañana a la 1:15 en esta sala de preembarque, prácticamente una semana y media después de que Pedro Sánchez lo preinaugurara, por así decirlo. Si te parece, vamos a pasar de la sala de preembarque a la sala de embarque. Como ves, este sería el puesto de la Policía Nacional, que están en este momento ultimando los detalles, están ahí pegando ladrillas propiamente dicha, con el control de equipajes, Susana, y esta sería, como decimos, la sala de embarque. Como ves, son salas diáfanas, amplísimas y preparadas con mucha luz y muy modernas. Susana, para darte algún dato, te puedo decir que el total del proyecto son 25.500 metros cuadrados y la plaza que comentaba Rafa Peñalver, que es una de las mayores de Ceuta, metros cuadrados en cuanto a la estación. Son 6.500 metros cuadrados construidos, divididos en dos plantas. Hablando de dos plantas, te voy a decir dónde estaría la planta primera, que sería bajando por estas escaleras, que está justo aquí. No vamos a poder bajar porque está el compañero Carlos con la cámara al hombro, pero te voy a decir... Ahí están las escaleras de salida. Parece que hay problemas de cobertura en la estación marítima. Trataremos de seguir intentándole recuperar las imágenes. Consejero Rafael Martínez Peñalver, muchísimas gracias. Pues nada, espero que disfrute de ese día, aunque seguro ahora mismo esté en otras competencias, y que disfrute de la estación marítima en general y que se cumplan todos los retos, todos los objetivos que se ha marcado para el 2026. Y aquí vendré a contártelo, así que muchas gracias como siempre. Aquí estaremos para eso. Y nosotros continuamos ahora en clave de Navidad. No sé si el consejero ya está en modo navideño o no, si ya tiene el árbol de Navidad puesto en casa, no, si ya come polvorones y turrón. Soy de los que espera a Santa Lucía. Al día 13. Al día 13. ¿Y ustedes esperan al día de Santa Lucía para encender el árbol de Navidad, para poner el nacimiento y para comer turrón y polvorones? Eso es lo que hemos preguntado en la calle y estas son las respuestas. Ustedes también pueden respondernos en el número de WhatsApp que les vamos a poner en pantalla. No. ¿Por qué? Lo solemos poner en la fiesta de la Purísima. O sea, 9 días, 8 días. Sí. Mantecaos ya hemos comprado, sí. Que va, ninguna de las dos. Porque siempre en mi casa todo hasta última hora. Pues a mediados de diciembre supongo montaremos el árbol y ya los polvorones para la cena. Nosotros ya hicimos el árbol ya. Sí. Mantecaos, ¿qué es mantecaos? Disculpa. Mantecaos son los polvorones, los dulces típicos de la Navidad. Ah, no, eso todavía no. Nosotros no somos de acá, entonces no.
Entonces, pero el árbol ya lo hicimos, las decoraciones ya las hicimos y todo ya. Mantecado no, el árbol lo... Sí, mantecado sí hay. El árbol estamos ahí todavía. Mantecado sí tengo y polvorones también, pero el árbol todavía no. ¿Cuándo lo sueles poner? De mediados de diciembre del 15 para adelante, sí. Se insiste, en mi casa insisten, pero yo prefiero aguantar un poquito más. Yo compramos ya algunas aldrinas, pero no hay. O sea que las que compramos ya no las hemos comido. Y tendremos que... El árbol, se estaba hablando de a lo mejor de ponerlo este domingo. De empezar ya este domingo a poner el árbol. No tenemos ni el árbol ni los mantecados todavía. Normalmente lo pongo como lo hacía mi madre, el día 13 de diciembre, que es lo normal. Luego se apaga el día 8, pasado los Reyes. Pero bueno, ya va cambiando todo, pues ahora lo ponen antes o lo ponen ya, pero vamos, el domingo ya lo tenemos preparado. Bueno, ya saben que pueden compartir con nosotros en el número de WhatsApp si ustedes ya están en modo Navidad o todavía no. En cualquier caso, el día 13 es el día de Santa Lucía, día en el que tradicionalmente se hacen oficiales los nacimientos y también los sucedidos de los árboles de Navidad en casa. Más cosas, unos 250 autónomos alzaron la voz en la calle bajo el lema "Basta ya" en la jornada de este domingo. Reclaman reformas urgentes, una fiscalidad más justa, protección social digna y alivio frente a lo que llaman la asfixia económica. 250 autónomos, según la policía, han secundado en Ceuta la movilización nacional para exigir dignidad. La lluvia ha respetado a los manifestantes, que han partido de Plaza de África minutos antes de lo previsto, para, aprovechando que escampaba y ante la amenaza de más agua, discurrir ligeros hasta la Plaza de los Reyes. ¿Cómo es ser autónomo hoy en día? Pues ser autónomo es ser un asfixiado, no poder salir adelante, siempre tienes trabas, siempre tienes que pagar, ganes o no ganes, tú tienes que estar pagando. No es como un empleado y después, si quieres dejarlo, no tienes ningún derecho a paro, ni tenemos nada. Álvaro, ¿cómo es ser autónomo hoy en día? Hoy en día es un preso del sistema. Pues para mí es un suplicio, vamos, es terrorífico. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que tengo en la vida y no tengo más. Así es ser autónomo para Estefanía Fernández, Álvaro Jiménez y Rosa Castrillo. Había razones de sobra para movilizarse y hacerse notar ante la sede de la Administración local y autonómica y también a las puertas de la sede del Gobierno de España en Ceuta. La dejamos delante de la delegación del Gobierno para que nos puedan decir que no sabían qué es lo que estaba pasando. Los de todo el país aportan un 15% del PIB nacional. Las cerca de 300 bajas diarias en agosto como consecuencia, aseguran, de la presión fiscal, no son ni más ni menos que otra evidencia de que tocaba decir basta ya y exigir poder trabajar en condiciones dignas. Eso, en Ceuta, significa establecer para los servicios un IPSI según los beneficios y no según los ingresos. Si no se obtiene beneficio, no tiene sentido pagar. Que aduana y los trámites dejen de arruinar encargos y trabajos. No estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo poder trabajar con dignidad, poder enfermar sin hundirnos, poder cerrar sin arruinarnos la vida, poder emprender sin jugarse la casa de la familia. Revisión de cuotas, pagos ajustados a ingresos reales, menos burocracia, como poco los mismos derechos sociales que sus asalariados, tomarse en serio la importancia de favorecer el relevo generacional. Todo eso les ha unido en esta marcha. Ceuta, unida, jamás será vencida. Hoy Ceuta se ha levantado y los autónomos hoy nos miramos a la cara y vemos que no estamos solos, que estamos aquí por los que ya han tenido que cerrar, por los que están al límite y por los que vendrán mañana. Han echado de menos a políticos y sindicatos, pero también, por una vez, no se han visto tan solos. Y eso alivia. ¿Cómo te ha hecho sentir hoy esta manifestación? Pues acompañada, más que nada acompañada, que para ver que no estamos solos, que muchas veces nos quejamos y no tenemos apoyo y hoy la verdad que hemos visto que estamos apoyados, que nos unimos dentro de cada uno su sector, pero estamos unidos. Pues esto está muy bien, porque siempre nos sentimos como que toda la carga la tenemos nosotros, estamos muy abandonados. Yo, por ejemplo, en mi caso, llevo un año trabajando solo en la tienda. No es que no quiero contratar a nadie, es que no se puede. Eso es lo que hay. ¿Y hoy la manifestación cómo te ha hecho sentir? Pues la manifestación por lo menos te da un alivio. Lo único que creo que ha faltado a lo mejor un poquito más de gente,
¿vale? Y yo creo que a lo mejor pues los partidos políticos, sindicatos, presidentes, yo creo que deberían de estar aquí. Porque al final los autónomos somos los que sostenemos el país. Necesaria. Me he sentido fuerte, no muy escuchada, porque es verdad que los sindicatos, el presidente no está, pero bueno, hemos hecho todo el ruido con todo el cariño posible y aquí estamos, al pie del cañón. Sin saber aún cuánta fuerza hace la unión, los manifestantes se han dispersado 40 minutos después de recorrer el centro alzando la voz. La voz de quienes ya no pueden más, la voz de quienes sostienen esta ciudad, la voz de quienes hoy al final hemos dicho basta. Bueno, pues esa es la imagen que se vivía este domingo desde la Plaza de África hacia la Plaza de los Reyes, esos 250 autónomos gritando basta ya. Antonio Gil, muy buenos días. Buenos días. Abrimos la tertulia. Enrique Ávila, muy buenos días. Hola, buenos días. Y Concha Bernal, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué os parecen la concentración o la manifestación y las reivindicaciones de los autónomos, Antonio? La reivindicación es muy justa porque este es un terreno que viene ya desde hace tiempo y yo creo que por primera vez veo que una manifestación de este tipo, con lo difícil que es encontrar gentes que apoyen cualquier tipo de reivindicación en Ceuta, pues ha tenido. Yo veo que hay bastantes personas aquí apoyando estas reivindicaciones y digo que son justas porque hay elementos que actúan contra ellos y que han sido abordados aquí de manera clara, ¿no? El tema del IPSI, ¿no? No se puede cobrar el IPSI a una mercancía cuando llega, sin saber si esa mercancía se va a vender o no se va a vender. En algunos casos está averiada, devolverla a origen es una complicación terrible. Al final optan por repercutir el precio a ello sobre el resto de los artículos. Eso lo hace menos competitivo. Una serie de tramas burocráticas que reclaman que eso se elimine, brutales, ¿no? Por lo tanto, mi total apoyo a esta reivindicación. Hay un tema que yo no lo he detectado aquí y es que la aspiración de los autónomos ha sido siempre pertenecer al régimen general, con lo que el tema de jubilaciones y todo eso pues sería mucho más favorable. De todo caso, yo creo que este es el camino y el camino de manifestar algo que viene desde hace muchísimo tiempo preocupando a un sector tan importante como es el sector del comercio, de la hostelería, de todas las actividades que conllevan y que están en manos de autónomos, ¿no? ¿Y qué le parece la afluencia? La afluencia bien, teniendo en cuenta que incluso manifestaciones de 1 de mayo hemos rozado casi un poquito, una chispita más. Yo por la afluencia los felicito. ¿Tú crees que hay manifestaciones de mayo que superan esta? Sí, hombre. Sí, hombre, ¿Sí? siempre. Ha habido algunas que sí. Siempre. Pero vamos, que ya digo que por poco. Concha, ¿qué te parece? A ver, yo tengo que reconocer que de mis conocimientos sobre la legislación que implica a los autónomos es muy escasa. Pero yo desde fuera sí veo una diferencia bastante importante entre los autónomos, que hablamos de muy pequeñas empresas, con un empleado o sin cero o con 0 empleados, 1 o 2, y las empresas que tienen un número elevado de empleados. Entonces yo pienso que de alguna forma habría que hacer una distinción entre un grupo y otros. Porque, claro, no es lo mismo depender solo de ti o tener un solo empleado que tener a 10, 12. Supone que ganas más y entonces, de alguna manera, habría que diferenciar para que no fueran perjudicados los pequeños empresarios autónomos. Y bueno, y dicho esto, que es una opinión que no sé si es posible o no llevarla a cabo dentro de una ley que implica a todos los autónomos, yo entiendo que cuando hay un clamor, y yo lo detecto por personas muy cercanas que conozco, de muy autónomos, de muy pequeños empresas, la crítica es muy importante.
entonces que pagan muchos impuestos, que están como desprotegidos, pero yo creo que viene de ahí, de la diferencia entre la legislación que implica a todos por igual y no distingue, no sé, si un autónomo con un empleado se pone malo su empleado, se queda solo, y si se pone mal el autónomo, ¿qué hace? Deja solo al empleado, paga otro, en fin, si los recursos económicos de ese autónomo no son suficientes, es muy difícil llevar a cabo esa actividad empresarial. Entonces, yo siempre pienso que cuando las personas son capaces de reunirse, en este caso protestar y tener unos puntos en común para reivindicar una desventaja con respecto a cualquier otra organización o otro sistema de, no sé, funcionariado o lo que sea, creo que es justo oírlo, me parece bien que lo hagan y que además estoy con Antonio, porque esto no es un problema de ahora ni de antes de ayer, esto lleva muchos años, los autónomos llevan muchos años, o sea que yo los apoyo sin mucho más conocimiento, y mi propuesta sería que tuvieran en cuenta la diferenciación entre los pequeños autónomos y las grandes empresas que tienen otra forma, ¿no?, de gestionar, de ganar dinero y de articular cuando ese empresario autónomo enferma o cuando tiene que cogerse alguna baja por algún motivo. Enrique. Bueno, efectivamente, yo también debo decir que no es un tema del que tenga mucho conocimiento, pero como bien ha dicho Concha, yo entiendo que cuando alguien se pone de acuerdo para asistir, además el día tan malo que hacía ayer, sacrificando las horas de descanso de algunos, que otros estaban en su horario de trabajo, tiene que haber un motivo importante. Efectivamente, hay una cosa que hablan ellos, que es su relación con la Hacienda. Tienen que pagar las mercancías, cuando las reciben, tienen que pagar los impuestos a la mercancía. Sí. Cuando lo lógico sería que el impuesto se pagase una vez que lo vendes, porque además los impuestos, como el ISI como el IVA, son al último tenedor del producto. O sea, nosotros vamos pagando el IVA y al final el que de verdad paga el IVA es el consumidor, que es el último tenedor del producto. Los intermedios se lo van desgravando, pero claro, si un autónomo que no tiene una gran capacidad económica, le obligas a pagar el ISI por todo lo que recibe, luego, como ha dicho Antonio, que esto, claro, es el que más sabe aquí, pues todo por ejemplo, la mercancía que no vende, la que se le estropea, la que devuelve, él ya ha pagado el ISI. Lo que ya tendrá que ver. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa, que vivimos en una sociedad en la que hay que proteger a los generadores de empleo, a los generadores de economía, porque cada vez más los jóvenes buscan el horizonte del empleo público porque ven la seguridad, también en cierto modo un poco la comodidad. Siempre se ha caracterizado el empleo público porque se ganaba menos dinero, pero era más seguro. Ahora hay muchos jóvenes que dicen, no solo es que sea más seguro, es que se gana dinero y siendo autónomo no. Entonces yo creo que hay que tomar medidas, hay que escucharlos, hay que ver qué es lo que de verdad falla, porque debemos proteger el tejido empresarial de los pequeños y de los grandes empresarios. Siendo así, y hemos coincidido en destacar el tema de la fiscalidad, la manifestación se tenía que haber comenzado en la Plaza de África y haber terminado en la puerta del Ayuntamiento. Ese es el recorrido. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 porque es un tema local, de administración local. Es local y es nacional, claro, implica nacional, del gobierno y de todos los gobiernos anteriores, y local por la gestión del IPSI. Nacional es la vieja reivindicación del régimen general. No hay mucha diferencia, pero claro, eso va con las cotizaciones, ¿no? Tendrán que aumentar las cotizaciones para asimilarse a una paga de jubilación de cualquier trabajador. En estos casos los autónomos les queda menos pensión que a su propio trabajador. Es así, esa es la realidad. Bueno, eso se arreglaría pues poniéndose de acuerdo en el tema de las cotizaciones a la Seguridad Social. Y algunas cosas más que requiere de cotizaciones. Esto no es un regalo que puede hacer el gobierno porque no está en condiciones de hacerlo. Pero la de verdad, la que afectaría o la que afecta directamente a la viabilidad de estos trabajadores por cuenta propia es la de que la fiscalidad se la arregle quien tiene capacidad para hacerlo. Ya, pero yo aquí es que veo una pequeña diferenciación. O sea, un autónomo, empresario, que gana, no sé, 6, 7, 8, 10.000 euros
al mes, ¿no? Por la gestión de su empresa. Y tiene un trabajador al que le pagan 1.500 euros o 2.000, no me estoy metiendo que le pague poco mucho, no es el tema. Y le paga lo que le pague. Si el empresario gana más, el trabajador sigue teniendo lo mismo. Y si gana más, sigue teniendo lo mismo. Su salario, que no me estoy metiendo en esa cuestión. Te quiero decir que el hecho de ser autónomo no implica que tengas desventajas con respecto, pues no sé, a los funcionarios. Depende de qué tipo de autónomo seas, que es lo que yo me planteo. Un autónomo que gane 10.000 euros al mes no es lo mismo que un autónomo que tiene un empleado ninguno y está ahí mal. Yo no conozco ninguno que gane 10.000 euros al mes. Pero aparte hay una cosa. Yo que sé, las grandes empresas. Las grandes empresas ya no son. Pero el autónomo. Bueno, digo, 8 trabajadores, 10 trabajadores. Eso sí son autónomos y no son grandes empresas. Y si tú tienes 8 o 10 trabajadores, es que... Mediana empresa, sí. Bueno, a lo mejor ese autónomo que tiene 8 o 10 trabajadores, algún mes no cobra como sus empleados, cobra menos. Porque él vive de lo que sobra. Él tiene que cumplir rigurosamente con los salarios de los empleados, las cotizaciones de los empleados, sus cotizaciones, y entonces esos empresarios están arriesgando su dinero. Yo es que como... por mi mentalidad, yo creo que hay que proteger al que arriesga su dinero, porque si no estamos siempre acostumbrados a que sea el Estado el que ponga el dinero, el Estado o la administración local. No, hay que proteger a esos señores que están jugando con su dinero. Y yo, que conozco a algunos, sé que, porque te lo dicen, dice, yo hay meses que, dice, lo que pasa, claro, del resto del año pues, es de lo que vas viviendo, compensando unos con otros. Hombre, yo también, yo la mayoría de los pequeños que conozco son de esos problemas. A mayores márgenes de cara en favor de la empresa, existe en convenio lo que es la paga de beneficio, ¿no? Y entonces eso es un incentivo para que los trabajadores se vean recompensados, ¿no? No solo cobran lo que tienen establecido, estoy hablando siempre de los empresarios buenos, lo que tienen establecido por ley, sino que además establecen una paga de beneficio, ¿no? Y yo creo que eso está bien. Lo que hace falta es que se le despejen, por un lado, el sistema burocrático, que es penoso, y por otro lado, el tema fiscal de la ciudad, que no se quiere abordar de ninguna manera. Y yo creo que la ciudad, con esto de no afrontar esto, no abordarlo, no asumirlo, se está pegando un tiro en el pie, En Ceuta, además, se está perdiendo autónomos de forma progresiva. Desde el 21 hasta el 25 se han perdido 300, concretamente 302. Y ante esta situación, ante esta caída progresiva de autónomos, ¿qué medidas creéis que se deben adoptar ya? Hombre, yo en principio apoyar la creación de nuevas empresas es importante y apoyar hablamos de empresas básicamente en Ceuta es comercio, ¿no? Básicamente. Pues ahora mismo nada más que hay clínicas dentales y tiendas de cosmética, es lo que más abunda ahora mismo en la ciudad. Pero apoyar las iniciativas de los jóvenes o de los no tan jóvenes que deseen iniciar algún tipo de proyecto, y luego, evidentemente, a los que están, pues no asfixiarlos hasta el límite de tener que ir cerrando. Está claro que en Ceuta, bueno, más que hay que echar un vistazo a la calle Real y ver la cantidad de empresas, pequeñas empresas que han ido cerrando, lo cual produce una tristeza. Evidentemente el motivo es económico, está claro, nadie cierra un negocio si le va bien. Entonces, de alguna forma sí, apoyar las iniciativas de creación de nuevas empresas y de nuevos proyectos. ¿Enrique? Sí, y aparte debemos pensar siempre que las administraciones, en sus distintos niveles, deben crear las condiciones para que surjan los empresarios que son de verdad los que deben mover la economía. Pero claro, aparte de crear esas condiciones, hay una serie de situaciones que están ya formando un ecosistema y que influye mucho la burocracia, porque cuando alguien decide poner un negocio, lo primero que se encuentra es que normalmente tienen que contratar una gestoría que le lleve la administración burocrática del negocio. Pues es otro gasto más que metes que antes no existía. ¿Qué pasa? Que se están jubilando una generación de empresarios y sus hijos no le atrae el sistema porque ven que es muy sacrificado, que corres el riesgo de no tener beneficios y por otro lado pues buscan salidas en otros sectores. Hay en torno a 3.000 autónomos
que hay en Ceuta, en torno al 20% está en una edad cercana a la jubilación. Claro, y quien debe sucederlo, que era lo lógico, esa cadena que había antiguamente, que era lo que había sido el abuelo, era el padre y era el hijo. Bueno, pues ya el hijo a lo mejor dice, pues prefiero trabajar para otro que tengo mi salario fijo. Antonio, ¿qué medidas crees que se deben adoptar para frenar esta caída progresiva de autónomos? Yo creo que esto tiene bastante que ver con el tema de la frontera, ¿no? Han perdido volumen de negocio, hagan inviable los que había y han ido cerrando poco a poco, ¿no? Yo creo que una gran parte es eso. Ahora, yo lo que reclamaría es que las administraciones, digo las dos, se pongan de acuerdo a la hora de asesorar a cualquier empresario que quiera iniciar una actividad. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental que las administraciones se impliquen por el valor estratégico que tienen las inversiones. El valor estratégico en cuanto a lo que se sabe de Marruecos y las expectativas que hay van a dar lugar a una normalización. España tendría que ser muy vehemente en la Unión Europea para lograr que la frontera, el paso fronterizo se normalice. Esto es una de las prioridades que tendría que tener la administración española y, bueno, por el valor que tiene en algunos casos el sector primario, las inversiones en ese campo, en fin, orientar desde las administraciones y luego facilitar, no solo las tareas burocráticas que tengan que asumir cada uno de estos empresarios, sino que asumirlo con algún tipo de ayuda, con algo. No hay que olvidar que el motor económico de nuestra ciudad, en parte, en gran número, son los autónomos. Los autónomos tienen una aportación bastante importante, ¿no? Y por lo tanto, a alguien que da tanto hay que protegerlo. Hay que protegerlo para que no sean sensibles a cualquier traspié de la economía o de las relaciones con otro país, eso conlleve pérdida de negocio y por lo tanto la finalización de su actividad. En fin, hay que trabajarse esto un poco y la implicación de las administraciones. Estas protestas, manifestaciones y reivindicaciones no solamente se llevaron a cabo aquí en Ceuta, sino a nivel nacional en todo el país. ¿Creéis que se les va a escuchar y que va a servir de algo? ¿Será un punto de inflexión? Bueno, si no es un punto de inflexión exactamente, sí por lo menos es una llamada de atención a los gobiernos, pero además es que hablaba Antonio de Ceuta, yo te puedo hablar por ejemplo de Tenerife, que también tengo gente que conozco que son autónomos pequeños, autónomos, y tienen los mismos problemas, o sea que sí sería una llamada de atención a los gobiernos centrales y a los gobiernos autonómicos. A mí me parece importantísimo que la gente, cuando tiene algún tipo de denuncia que hacer y no encuentra una vía de salida, sí lo exprese en una manifestación en la calle. Me parece bien, me parece que es una forma de llamar la atención. Ojalá fuera un punto de inflexión y se tuvieran en cuenta y se estudiaran sus reivindicaciones, pues porque a priori parece que son bastante justas y bastante lógicas. Y te hablo también del caso de Tenerife, pues oigo las mismas quejas. O sea, los impuestos, no me da para impuestos, si tengo un trabajador se va, ¿yo qué hago? Entonces, sí, las circunstancias son las mismas y efectivamente que haya habido una manifestación aquí y que se haya convocado, porque esto debe ser a nivel nacional, ¿no? Alguna plataforma a nivel nacional, y que haya habido una respuesta en una gran cantidad de ciudades, pues me parece importante. ¿Crees que va a ser un punto de inflexión, Enrique? Hombre, deberíamos esperar que no solo los oigan, sino que los escuchen. Entonces, de esto yo creo que las medidas que deben tomar las diferentes administraciones, reunirse con los autónomos, estudiar, porque además esto afecta a varios ministerios, no es una cosa que diga, esto afecta al Ministerio de Seguridad Social, al Ministerio de Economía, al de Comercio, al de Consumo, con Hacienda, reunirse con ellos y escucharlos, porque la última reforma que ha habido no ha sido bien recibida por el sector. Pues a ver qué es lo que falla, porque si tú haces una reforma que la intención era precisamente beneficiarlos en la cuestión de darle una seguridad a su situación, ¿por qué no están de acuerdo con eso? ¿Qué es lo que ha fallado? Los gobiernos no solo deben hacer leyes, sino luego deben seguir su implantación y entonces
Pues sí, eso en política se utiliza una palabra que se ha traído, es un anglicismo, que es implementación. Y claro, cuando dice, bueno, ¿por qué usan esta palabra? Pues quiere decir que no solo hay que implantarlo, hay que seguirlo y ver qué ha pasado. Antonio, no, ¿crees que va a ser un punto de inflexión esta protesta a nivel nacional? No, hombre, indudablemente que cualquier protesta llama la atención de aquellos que tienen alguna responsabilidad, ¿no? Y la tienen. Tampoco hay que olvidar que en el sector de los autónomos se ha avanzado y algo se ha avanzado. Pero sí hay temas muy importantes. Por ejemplo, en este de Ceuta yo he oído por boca de los empresarios que uno de los grandes problemas que tiene es la aplicación del cobro del IPSI. Y entonces eso lleva años y no se resuelve. Por eso decía que la manifestación se tenía que haber quedado en la puerta del ayuntamiento. Porque una vez me dejó de hablar uno de los empresarios porque yo, haciendo autocrítica, decía que la culpa la habíamos tenido todos, que por ejemplo, en este caso, esto no se haya resuelto ya. Y bueno, pues mira, estoy haciendo autocrítica, yo también, porque la UGT sí tenía una federación de autónomos. Y bueno, y pedía, y los intereses de la organización es la defensa también del trabajador autónomo, ¿no? Y no habíamos logrado en mucho tiempo haber resuelto este problema. Bueno, pues todavía sigue ahí. Yo espero que ahora, que mira, por primera vez, que hemos querido que se sumen a las manifestaciones del 1 de mayo en muchas ocasiones, no lo hemos conseguido, pero son trabajadores al fin y al cabo, tienen que solucionar sus problemas son importantes para el resto de los ciudadanos de Ceuta porque aportan a la economía. Y bueno, yo espero que sí, que tenga repercusión y que se arreglen los problemas. Importante va a ser el día de mañana para todos los ceutíes, con ese estreno, con esa inauguración ya oficial de la nueva estación marítima, de la nueva terminal de pasajeros en el puerto, que bueno, pues va a contar con la presencia del presidente de Puertos del Estado y empezará a funcionar el día 3, el miércoles. Antes perdíamos la conexión, la cobertura, con Raúl Llamas, que nos estaba enseñando esta nueva terminal, y ahora hemos recuperado esta conexión y va a mostrarnos la parte de la planta baja. Muy buenas de nuevo, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Hola de nuevo. Bueno, pues vamos a intentar hacer otra conexión desde la estación marítima, en este caso desde la planta de abajo, porque se fue la cobertura desde la planta de arriba. Como ves, detrás tengo llegadas arriba, que es donde saldrían los pasajeros que llegan a la estación marítima, y justo al lado, a su izquierda, está el control de equipaje. Hay que decir que, como comentábamos en la anterior conexión, los obreros continúan sin parar, preparándolo todo de cara a esa inauguración de mañana a la 1:15 en la planta de arriba, con la presencia del presidente de Puertos del Estado. Te puedo señalar, por ejemplo, bueno, está, como ves, en la recepción amplísima. Allí irá una cafetería a la izquierda, allí habrá un local comercial, y justo allí detrás, antes creo que te ha enseñado Carlos, lo que son los stands de las navieras, te lo enseño, están justo aquí, Susana, billetes, ahí están las distintas navieras, Balearia, DFS y Armas. Como ves, Susana, los operarios continúan ya no solo poniendo los adornos navideños propios de esta fecha, sino que también inmersos en esos preparativos para el acto de mañana. Por lo demás, ya decimos que mañana este será el acto central noticioso de todo el día, esta estación marítima que va a suponer un antes y un después en la infraestructura de Ceuta. Y así que, bueno, Susana, pues aquí estaremos para dar en directo ese acto a la 1:15 con la presencia del presidente de Puertos del Estado, una semana y media después de que Pedro Sánchez viniera también aquí a la estación marítima. Susana. Muchas gracias, Raúl, por esta nueva conexión desde la nueva estación marítima que va a ser inaugurada mañana. ¿Qué os parece, Concha? Antonio, Enrique. Bueno, yo la he visto como, a ver, más amplia, más bonita. Espero que la inversión que se ha hecho, la cantidad de millones de euros que se han invertido en la obra, den un fruto en el sentido de que efectivamente sea más agradable, más confortable, más diligente y más efectiva, más funcional. Y bueno, poco más que añadir, esperar un poco a ver cómo funciona. Espero que sea rentable. ¿Qué te parece a ti? Bueno, ¿Te gusta lo que ves, Antonio? Lo que veo me gusta, y mañana tendré el placer de visitarla.
¿Y a Enrique le gusta lo que ve? No la he visto aún y a mí ya me gustaba la que había. ¿No veías necesario un cambio? Pues yo creo que estos cambios tienen que verse, pues por ejemplo, cuando amplían una terminal de un aeropuerto es porque la que había no es capaz de absorber el tráfico de personas. Yo creo que en la que había no se daba esa circunstancia. Entonces, esta obra, bueno, siempre que se hace una obra, además esta obra no la ha pagado la ciudad, entonces bienvenida sea, pero siempre que se hace una obra yo creo que se debe justificar por qué se ha hecho. No entiendes la justificación. No. ¿Estáis de acuerdo, Concha? Hombre, yo a lo mejor no tan categóricamente, pero sí un poco lo he planteado diciendo que bueno, que espero que sea efectiva porque realmente, a ver, que una inversión muy elevada para lo que parece que va a mejorar la situación, pero bueno. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú entiendes la justificación? Muchos millones. Hombre, a ver, la justificación, si se mejora en estética, si se mejora en funcionalidad, si se mejora en... modernización, también se moderniza claro, un poquito, la verdad. Es evidente que bueno, que eso conlleva no necesariamente esa ampliación de la que dice Enrique, que sí estaría más justificada. A lo mejor, bueno, pues puede parecer el gasto muy elevado, pero bueno, no nos vamos a quejar de lo que nos beneficia, ¿no? Bueno, pues ya saben, mañana 1:15 será la inauguración oficial, el miércoles 3 de diciembre entraría en marcha. Hablábamos de la manifestación que hubo de los autónomos, unos 250 autónomos en Ceuta, pero miles de autónomos en el resto del país. No ha sido la única manifestación de este domingo, decenas de miles de personas también asistían en la jornada de ayer a la concentración convocada en este caso por el PP bajo el lema efectivamente mafia o democracia en el templo de Bo de Madrid, cerca de la sede del PSOE, y se han sumado, como decimos, alrededor de 80.000 personas según fuentes del partido y 40.000 según de fuentes de la delegación del Gobierno. Todos reclamaban la convocatoria de elecciones por los casos de corrupción que se están conociendo. El presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, denunciaba que la corrupción que a su entender rodea al Gobierno y al PSOE no es un error puntual y ha recalcado que el sanchismo está, ha dicho literalmente, en la cárcel y tiene que salir del Gobierno. El sanchismo es corrupción política, el sanchismo es corrupción económica, el sanchismo es corrupción institucional, el sanchismo es corrupción social y el sanchismo es corrupción moral. El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno. El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno. No lo hemos inventado. Está en Soto del Real. No lo hemos inventado. No es un error puntual. No es un tropiezo. No son 2 o 3 personas corruptas. No. Es su sistema. Es su mecanismo. Es su forma de llegar al poder y su forma de mantenerse en el poder. Concha, ¿qué te parece la concentración y también, bueno, pues estas manifestaciones del presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo? Bueno, la concentración me parece normal, hay una convocatoria, la gente va, ya yo apoyo las manifestaciones, pero en principio el lema me parece ofensivo. O sea, no creo que ese lema favorezca en absoluto la democracia, que es lo que ellos pretenden aquí resaltar, ¿no? Mafia o democracia. No estamos en una mafia, está claro que esto no es una mafia, y ellos dicen mafia o democracia, que nosotros somos la democracia. Ya a priori el lema ya me parece ofensivo. Y por otra parte, hablar de que el sanchismo está en la cárcel, cuando, bueno, efectivamente lo que está pasando es realmente grave con estas personas, pero ¿qué estamos hablando? ¿De qué alternativa estamos hablando? Estamos hablando de Vox, porque en este caso a mí estas arengas que hacen de esta forma tan ofensiva, las arengas lo que me parece a mí que consiguen es favorecer el radicalismo de la derecha y el paso masivo a los votos a Vox.
De hecho, Vox está con la tercera, pero es que en Cataluña, entre Vox y Alianza Catalana, están ya en el segundo puesto. O sea que a mí lo que más me preocupa de todo esto es que esta arenga ni siquiera va en contra del PSOE y a favor del PP, sino que es que claramente va a favor de Vox. Y a mí realmente, ya lo he comunicado muchas veces, me preocupa muchísimo que Vox llegue al poder y parece que es que estamos casi abocando por esta forma de actuar y por esta arenga que se mantiene continuamente, hablando de que ETA va a tomar el País Vasco, que es lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, hablando como habla Feijóo, de que Sánchez tiene que estar en la cárcel, todavía no hay pruebas. Bueno, yo estoy viendo ahí el señor Rajoy que ponía M. Rajoy y ese señor se mueve por ahí cuando hay un partido que sí ha sido condenado, el PP, por financiación ilegal. Pero eso está confirmado. Entonces, me parece a mí que cuando se convoca una manifestación, todo el mundo, me parece bien, todo el mundo tiene derecho a manifestarse en contra. Pero hay que tener mucho cuidado con estas arengas, mucho cuidado con esta forma de expresar, mucho cuidado con lo que se dice cuando lo que queremos es favorecer al PP. Y en este caso, atacar al PSOE. Atacar al PSOE o al gobierno de esta manera, para mi punto de vista, es totalmente negativo y lo único que favorece es el apoyo a Vox, que eso sí que me parece efectivamente un peligro para la sociedad y para convivencia en España. Enrique. Bueno, vamos a ver. Yo, por mi carácter, tampoco habría puesto ese lema, sinceramente. No. Pero ciertamente el ambiente que reina en la política española pues es el del insulto, el del y tú más. Y por otro lado, pues a mí el que un día gobierne Vox me parece peligroso, tan peligroso como que esté en el gobierno Bildu, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts por Cataluña, lo veo igual de peligroso. Efectivamente, no me gustaría que estuviera. Mi ideal sería una sociedad como estábamos funcionando hace un par de décadas, en la que la mayoría de los españoles teníamos un consenso básico sobre el que nos movíamos. Cuando gobernaba el PSOE, pues sabíamos que sus políticas iban más en apoyo a políticas públicas. Cuando gobernaba el PP, pues iba un poco más en políticas de privatizaciones, pero el consenso era básico y general. Que esté pasando eso en la sociedad española simplemente es el reflejo de un fracaso como sociedad que no estamos superando. Porque efectivamente las declaraciones de Isabel Ayuso pueden ser un poco... Pero las declaraciones de una vicepresidenta del gobierno llamando a tomar las calles, yo las veo más incendiarias y más peligrosas por quien las dice, que es la vicepresidenta del gobierno. Pero lo porque mismo la dice otra... el jefe de la oposición. Bueno, vamos a tomar las calles, que es lo que está diciendo, no, o sea, yo, que es lo mismo, perdón. Bueno, no, si me refiero, por eso no, he dicho, me refiero que es que yo veo que están igual, y tú haces esto y yo hago lo otro, y tú me dices lo de la Gürtel y yo te digo lo de los ERE, y tú me dices tal, y entonces entramos en el juego de y tú más, y tú más, y tú más, y así lo que hacemos es que la sociedad cada vez se va polarizando, y yo lo veo mal, pero también entiendo, de cara a dónde se van los votos, que está pasando, por desgracia, en todo el mundo, ahora ha pasado en Honduras, sobre todo los jóvenes, que son los que más están cambiando de voto, ven que este sistema no le aporta soluciones, y como no le aporta soluciones, buscan soluciones en otros. Que yo creo que las políticas y las soluciones extremas no son las que corresponden, ya, pero es lo que yo creo, pero veo que la mayoría de los jóvenes se están inclinando hacia posiciones extremas. Antonio. Bueno, esto... yo llevo 40 años militando en el Partido Socialista. Yo soy un firme convencido de que el Partido Socialista, el gobierno Pedro Sánchez tiene que convocar elecciones lo antes posible. Eso es... Que en definitiva es lo que vienen a decir estos señores que se están manifestando allí en Madrid, ¿no? Independientemente de los argumentos. Yo miedo a Vox no le tengo absolutamente ninguno. Y menos cuando el hecho de que gobierne Vox viene refrendado por unas elecciones que tendrá que haber. Si la gente opina que lo que en este momento sea mejor para la solución de sus problemas, pues que sea así. Cuando se tenga que desengañar, si eso es así, pues lo harán
y votarán a otro. Pero en este caso, el que Vox vaya para arriba y los demás vayan para abajo, eso se lo están ganando a pulso. Aquí hay una cosa que parece que pasa desapercibida y a mí me inquieta, y eso sí que me inquieta, me preocupa muchísimo. Y es una manifestación del gobierno de Marruecos que dice que si gana la derecha española, Feijóo concretamente, abre el grifo de la inmigración. Ese chantaje tenía que ser hoy cabecera de todos los periódicos, de todos los medios de comunicación, nacionales y europeos, porque se está chantajeando a un país como España, miembro de la Unión Europea. Y eso no se debe consentir. Que un gobierno con esas declaraciones que pretende influir sobre el electorado español, no olvidemos, y eso es grave, diga que en el caso de que haya un cambio en nuestro país, ellos van a abrir el grifo de la inmigración y van a presionar a nuestro país, a mí me parece eso gravísimo. Y de todo esto, bueno, pues esta es la séptima manifestación del Partido Popular y al final pues, se imponen las matemáticas, ¿no? En el Congreso pues esto se convocará cuando el presidente del Gobierno decida y cuando los números, en el caso de una moción de censura, digan que tiene que cambiarse ya, ¿no? Claro, el tema es que el PP, vamos, que Rajoy no alcanza la mayoría para presentar. Feijóo, se me va, sí. Parece que vivo en el pasado. Que perdona, que Feijóo no alcanza la mayoría para presentar una moción de censura. Lo que pasa es que a mí me hace mucha gracia esto. O sea, Feijóo y el PP estaban en contra de Junts y ahora están pidiendo a la Junts, por favor, dame tu voto que queremos presentar una moción de censura. O sea, que es que la estrategia del PP es tan errática como increíble. Y déjame que te haga una puntualización a lo de Vox y a lo del miedo. Yo miedo realmente a que un partido xenófobo, racista, machista, antieuropeísta y anti-sistema de comunidades autónomas en España entre a gobernarnos, francamente me da miedo. Y ninguno de los que tú has votado son racistas, machistas... Concha, no me hagas reír. Junts, CRC, bueno, de derechas, de derechas. Son racistas contra el resto de los españoles. De derechas. Contra el resto de los españoles. Por favor. Por favor. No tenemos derecho... Y luego otra cosa. Vamos a ver, ¿un gobierno para qué está? ¿Para gobernar? Bien. ¿Este gobierno es capaz de gobernar? No. Ahora mismo este gobierno se ha convertido en una empresa de autocolocación. O sea, el gobierno existe para que tengan un puesto de trabajo los señores que están en el gobierno. Y eso está clarísimo. Antonio dice que hay que convocar elecciones. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí. Que los españoles decidamos. Yo creo que mientras no haya algo más grave de lo que ya es... Hay que aprobar los presupuestos. Hay que aprobar los presupuestos. Dos secretarios de organización en la cárcel es muy grave. Mientras no haya pruebas de que el PSOE, o sea, el partido mayoritario en el gobierno, haya tenido una participación en eso, yo creo que no. Ahora, un trámite ideal sería, claro, aprobar unos presupuestos. Pero mira, acaban de firmar un acuerdo con los sindicatos para la subida del sueldo de los funcionarios. Quiero decir, a ver, que se sigue moviendo. Sí. Y además, yo tengo la sensación de que esto es como una bola que va aumentando, a veces con mentiras, a veces con medias falsedades y tal, y se va creando un clima tan negativo que realmente no es para tanto. O sea, que hay personas que pueden tener esa percepción y lo expresen, vale. Desde luego yo no me quiero dejar llevar por esa corriente que ha empezado ahora a favor de eso, vamos a cambiar esto a base de fuerza y va a llegar la ultraderecha. ¿Tú sabes por qué digo yo que hay que convocar elecciones? No porque lo diga yo nada más, ¿no? Porque históricos del Partido Socialista están en la misma tesis, ¿no? Sino porque sin presupuesto no se puede gobernar. Y eso que lo decía. Bueno, quería preguntaros... No solo los presupuestos, si es que no sacan nada. Es decir, un gobierno, el objetivo... vamos a ver para qué sirve un órgano, la función que tiene, es gobernar. Si no eres capaz de sacar nada, ese gobierno lo que hace es mantenerse para que estén ocupando el cargo, punto. También. Con lo cual pasa que en lugar de ser un cargo son una carga para el resto de los españoles. También es verdad, Enrique, que ha habido leyes en favor de la sociedad y el partido de la oposición ha votado que no.
increíblemente, por hacer daño al gobierno, no beneficio al resto de los españoles. Entonces, a ver, claro, gobernar así es complicado cuando tienes una oposición que no es capaz de ver algo que es favorable para todos, o para la mayoría de los ciudadanos españoles, y tranquilamente votan en contra por hacer daño. Claro, así es difícil gobernar también. A lo mejor pensaban que no era bueno para la mayoría de los españoles. ¿Tú crees, no? O que había algún aspecto que había que mejorar y que había que cambiar, y el gobierno no los ha escuchado. Porque, claro, si tú gobiernas en plan de autoritarismo y no escuchas a los otros, pues lo normal es que los otros te voten que no. Lo normal, porque no los has escuchado. Nos hemos quedado sin tiempo, había alguna pregunta todavía en el tintero que responder, pero lo dejamos para otro día, para otro momento, lo dejamos de este tamaño por hoy. Concha Bernet, muchísimas gracias, un placer. Enrique Ávila, como siempre, muchísimas gracias, un placer. Antonio Gil, muchas gracias. Seguimos conectados la próxima semana. ¿Ibas a decir algo, Concha? No, te iba a decir que siento haber interrumpido tu última pregunta, ¿no? No, para nada, no pasa nada. Aquí los que tenéis la voz y la palabra sois vosotros, para eso estáis aquí. Gracias a los tres. Nosotros nos vamos de nuevo con Raúl Llamas o con Alicia Urbano, los compañeros que siguen buscando noticias, conexiones de interés y de actualidad en diferentes puntos de la ciudad. En este Día Mundial del SIDA se están llevando a cabo diferentes actividades de sensibilización, informativas y de prevención sobre el VIH y también otras infecciones de transmisión sexual. Es el caso de la Ciudad Autónoma a través de la Consejería de Sanidad en el campus universitario, y también es el caso de Cruz Roja Ceuta, y ahí está nuestro compañero Raúl Llamas. Muy buenas de nuevo, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues efectivamente nos encontramos con Cruz Roja, que en este Día Mundial de la Lucha contra el SIDA ha querido reafirmar su compromiso en la lucha contra esta enfermedad y en la prevención de esta enfermedad y otras infecciones de transmisión sexual. Para hablar de todo esto estamos con Isabel Brasero, portavoz de Cruz Roja. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a repasar un poco las labores que hacéis. Me comentabas que hacéis talleres en los colegios todo el año, pero que en esta semana intensificáis aún más la labor, ¿no? Claro, hacemos talleres de sensibilización, tanto aquí en nuestra sede por las tardes con Éxito Escolar, como en los diversos centros educativos, pero es verdad que esta semana y la que viene pues vamos a estar un poco incidiendo pues un poco más, ¿no?, en esa sensibilización y en esa información, sobre todo que tienen que tener, y más que nada los jóvenes, sobre bueno, las formas de contagio, tanto del SIDA como de todas las ITS. Este Día Mundial coincide con el 20 aniversario de un servicio que tenéis, un canal que se denomina Infoprevención, que es un poco para resolver dudas con respecto al SIDA y tal. ¿Qué suele preguntar la gente? No sé, ¿cuáles son las cuestiones que plantean? Bueno, principalmente se centran en tres cuestiones, que es, cómo se contagia el VIH, qué formas hay de hacerse una prueba, y también información pues sobre recursos que haya sanitarios en su ciudad. Es un canal que hay a nivel nacional al que pueden acceder a través de las redes sociales de Cruz Roja y de la plataforma web. Además hay un teléfono gratuito, el 900-111-000, y ya 624.000 personas en el año se han informado, ¿no?, sobre esas dudas que han tenido. Con las labores esas que desarrolláis en los centros educativos, supongo que estáis muy en contacto con los jóvenes, con los adolescentes. ¿Crees que están bien informados con respecto a lo que hay que hacer para prevenir esta enfermedad? Bueno, algunos sí, otros no, como en todos los sitios. Tienen información sexual, pero es verdad que a veces les falta ese poco de un poquito más, ese plus de información pues sobre el contagio de VIH-Sida y de otro tipo de infecciones, y sobre todo hay también muchos bulos sobre la enfermedad, ¿no? Recordemos que cuando empezó a haber SIDA en el mundo, ¿no?, bueno, pues era como la gran lacra, y como la gente moría por SIDA, se convirtió en una de las grandes epidemias. Hoy en día, gracias a esa información y a esa formación en enfermedades de transmisión sexual y en infecciones de transmisión sexual, se ha logrado revertir los casos. También gracias a los retrovirales la gente no muere como antes, ¿no? Antes tener SIDA era sentencia de muerte y hoy día no lo es. Hemos logrado, ¿no?, a nivel mundial, que todo eso, gracias a esa información, pues se revierta bastante. No hay tantos contagios debido a que la gente tiene información, sobre todo de carácter sexual, y se practica el sexo pues con protección, pero que eso debe de ser siempre con y sin el SIDA, ¿no?
Sí, es curioso que los que tenemos una edad recordamos que en los años 80 el SIDA era más o menos como la peste bubónica, era como muchísimo miedo, mucha desinformación y hoy simplemente es una enfermedad crónica más. Exacto, es una enfermedad crónica más y no se contagia, por ejemplo, pues por usar los cubiertos de esa persona o las toallas de esa persona, ¿no? Recordemos que las vías de contagio pues son sexual sin protección, a través de fluidos y a través de saliva, siempre y cuando en la persona que lo contagia no haya heridas y tal, sino pues si tú estás en contacto con algún fluido de esa persona, si no hay ninguna herida tampoco vas a contagiarte, pero evidentemente tienes que tener cuidado con los fluidos de todo el mundo y no solamente por el VIH-Sida, y luego a través del madre-hijo, ¿no? A través del cordón. Pues muchas gracias, Isa. Gracias a vosotros. Gracias, Raúl. Era Isabel Brasero, portavoz de Cruz Roja, hablando de esa labor de prevención que desarrollan todo el año. Gracias, Raúl. Nos vamos en directo al campus universitario. Ahí está interviniendo la consejera de Sanidad, precisamente también sobre el refuerzo de la ciudad autónoma en prevención y concienciación sobre el VIH. De personas afectadas con el VIH, una de cada 4 sin tratamiento. Y lo que tenemos que seguir reforzando pues ese compromiso y esa lucha para que estas personas reciban ese tratamiento. Es verdad que a día de hoy hemos bajado la guardia en cuanto a utilizar el preservativo y también esto se añade de que el inicio de las relaciones sexuales pues van cada vez siendo más tempranas y esto es lo que conlleva al final pues que tengamos más ITS. Más infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, la sífilis, la clamidia y demás. En la ciudad de Ceuta es verdad que pues no tenemos ese número tan elevado, pero seguimos trabajando en ello. Desde el 2003 hasta el 2024 hemos tenido 52 casos de VIH, en el 2024 hemos tenido 3 nuevos casos y este año esperemos que terminemos el año sin ningún caso. Desde la Consejería de Sanidad, a través de la unidad afectivo-sexual, pues seguimos trabajando en talleres informativos, tanto en prisión, en la universidad, en los institutos y también llevamos nuestra unidad RULE a todos como habéis visto, los lugares de ocio. Se han hecho este año 372 pruebas de VIH. Hemos repartido casi 40.000 preservativos masculinos, 2.200 femeninos. Por lo tanto, es verdad pues, que en la ciudad pues, seguimos trabajando en esa prevención. También decir que tenemos un compromiso social, debemos seguir trabajando hacia la protección de las personas que tienen VIH. Hoy, como Día Mundial, pues tenemos unas jornadas informativas aquí en la universidad con la campaña Viva la Vida, en la que se dará, como ves aquí, información y también se han puesto unos rollers para que los jóvenes todo este diciembre pues vean cuáles son las enfermedades que hay, las infecciones que hay de transmisión sexual y también la forma de protección que ya las conocemos como es el uso del preservativo, hay que seguir insistiendo en ese uso. Por lo tanto, nuestro compromiso desde la Consejería es trabajar en los 3 puntos que nos dice la ONU-SIDA, es prevención, detección precoz y derechos de las personas afectadas con esta enfermedad. Sí, consejera, yo no sé si usted me podrá facilitar unos datos, pero los 3 casos últimos son por ITS, por drogodependencia, transmisión materna. La mayoría de los casos detectados son por sexuales, sí. No sé si en Ceuta hay algún estudio, pero decías que hay una menor prevalencia que en otras partes. Sí. ¿Tenéis alguna idea de por qué es así en Ceuta? Hombre, yo pienso también que al ser una ciudad más pequeña, pues también tenemos la unidad móvil en la calle, está al lado de los jóvenes, cada vez más jóvenes se acercan y eso también, el acceso, la facilidad del acceso hace mucho. Y aparte de la unidad, no solamente reparte material preventivo, sino que informa, asesora, acompaña y también hacemos pruebas de VIH y sífilis que se hacen 3 minutos ahí mismo en la unidad. Eso también, al facilitar eso a los jóvenes, que son el colectivo vulnerable entre 13 y 24 años, pues quieras que no, eso pues facilita mucho pues que tengamos esos datos y que cada vez pues sea, esperemos, menos con esa enfermedad. ¿Quieres añadir algo al tema?
No estoy de acuerdo con la consejera. El trabajo preventivo, todos sabemos que es un gran problema en salud pública, que el tema de infecciones de transmisión sexual, evidentemente la salud pública estamos preocupados por el incremento que está habiendo, pero este trabajo preventivo que se hace desde la consejería a todos los niveles facilita, ayuda a los niveles que tenemos en Ceuta, gracias a Dios, y también el reparto de preservativos de forma gratuita en todos los puntos, todo eso ayuda a los niveles tan bajos que tenemos aquí. Pero no hay que bajar la guardia. Nosotros aquí en Salud Pública decimos que siempre hay que tener la guardia, por eso es el tema de los talleres que se hacen de información, destinados a estos jóvenes, los que se hacen en la unidad, en el centro penitenciario, etcétera, etcétera. También estamos en el CETI, en todos los lugares donde puede haber en la riesgo. UCA, desde la UCA también se hacen talleres informales. Exactamente, entonces creo que, bueno, si nos estamos explayando en todos los sentidos, que creemos que es la única forma de estar en todos los sitios. A mí me gustaría preguntarle por otras dos cuestiones. Por un lado, si hay alguna novedad con respecto a la construcción del centro de 24 horas y también cómo vamos a gestionar o cómo se está planteando en Ceuta. Creo que no hay casos, pero el asunto de la peste porcina es que parece que empieza a irse un poquito de madre en determinadas regiones. Bueno, a mí no me gustaría desviar mucho la atención porque luego me da mucha pena que el Día Mundial del SIDA quede un poco camuflado, tapado por otras cuestiones. De verdad que no me importa responderlo, pero me gustaría hoy de verdad hacer mucho hincapié que hoy es el Día Mundial del SIDA, la prevención es importante, la detección precoz es importante y proteger los derechos de las personas. Yo no tengo inconveniente en contestar, pero hoy de verdad me da mucha pena luego ver los titulares que se alejan de lo que queremos en realidad hoy decir y proclamar. De verdad, que no es que no te quiera contestar, pero quiero de verdad que es un tema que nos preocupa, nos ocupa y quiero que llegue a los jóvenes. Y de verdad no quiero que se distorsione. Por eso, de verdad, lo pido por favor. Sí, pero bueno, mi compañero le ha preguntado y una cosa va por un lado y otra va por otro. Sí. Si nos gustaría conocer, ahora que comienza diciembre, ¿cuánto queda para que termine ese centro de crisis? A ver, yo lo he comentado en el pleno la semana pasada, no sé si ustedes me habían escuchado, el centro de crisis no depende de la consejería, depende del constructor. Si a mí el constructor me dice que va a intentar acelerar los plazos de todo, es lo que he llegado, pero vamos, una fecha no tenemos, él no me ha dado fechas y yo lo he dicho. Que no es que no quiera contestar, de verdad, que no es eso, que me da mucha pena que luego se quede esto en nada, porque estamos haciendo un trabajo arduo para los jóvenes y quiero que a los jóvenes les llegue esta información. Y el centro de crisis, si quiere mañana me siento con vosotros y hablo del centro de crisis, pero que yo hoy, sinceramente, quiero que es un trabajo que se está haciendo y se están consiguiendo muchas cosas y no quiero que nos alejemos del tema, porque muchas veces ha pasado. He hecho un canutazo de algo y luego en prensa ha salido esa pregunta final, de verdad que no es desconsideración. Simplemente les quiero dar importancia a lo que tiene y creo que los jóvenes lo merecen, porque es una enfermedad a nivel mundial, tenemos todavía un compromiso y yo quiero llegar a todos los jóvenes, sinceramente, me preocupa ese tema. No es que no me preocupe ese, pero hoy es el Día Mundial del SIDA. Hay que ponerlo en malo. Sí. Y el centro de crisis. Y el centro de crisis. Lo importante del centro de crisis. Sí, pero lo importante del centro de crisis es que se atiendan todas las víctimas. Que no haya centros de crisis no significa que no se atiendan las víctimas. Y aquí nos debe de importar las víctimas. Y las víctimas se atienden. No hay ninguna víctima que quede desamparada. Y para mí es más importante, más que un lugar físico, un servicio hacia la población. Y el servicio se está dando. Por lo tanto, el centro de crisis yo seguiría chuchando todo lo que pueda. De verdad, lo que está a mí, porque como he dicho en muchas ocasiones, yo soy la primera interesada de que ese centro esté ya preparado y funcionando. Y las víctimas nosotros las tenemos protegidas, es decir, nosotros vamos a acudir a la víctima que nos llame a la puerta. No va a quedar desprotegida. Pero insisto, hoy es el Día Mundial del SIDA. Pues ahí las declaraciones de la consejera de Sanidad con motivo del Día Mundial del SIDA, Nabila Bencina, en directo desde el campus universitario. Nosotros continuamos hablando de salud en este caso. Muchas gracias, Alicia, por esta conexión. Nos quedamos sin tiempo y tenemos que ir rápidamente a nuestra sección de Vivir Saludable. Alicia. Sí, Susana, ya, pues bueno, lo que hemos escuchado, como que nos quedamos sin tiempo, pues la consejera quería darle importancia a lo importante en este Día Mundial del SIDA.
por esta nueva conexión que nos devuelve a plató con la sección de Vivir Saludable. Seguimos hablando de salud y en este caso con la matrona Laura Fernández Morales, que nos va a hablar de la importancia que tiene de los cuidados durante el embarazo. Muy buenos días. Buenos días, Susana. Cuéntenos, ¿cómo puede una mujer cuidar su embarazo de forma saludable? Pues, Susana, básicamente, como su propio nombre indica, teniendo estilos de vida saludables en el embarazo. Pero no solo en lo que respecta a alimentación y ejercicio, que es lo primero que se nos puede venir a la mente. También hay otros aspectos importantes como son el fomento del autocuidado, evitar conductas de riesgo, realizar un buen control del embarazo o el fomento del descanso. Pero todo ello dentro de un marco que permita a la mujer un buen disfrute de su embarazo, porque cuidar de su embarazo de forma saludable no es solo cuidar de la salud física, sino también de la salud mental. Hablemos de alimentación. ¿Qué alimentos no deben consumir mujeres embarazadas y qué alimentos no deben faltar en una dieta de una mujer embarazada? Pues alimentos que no deben faltar son aquellos que nos proporcionan los nutrientes esenciales, hidratos de carbono, presentes en las pastas, en las legumbres y en el pan integral, proteínas presentes en carnes y pescados, grasas saludables como los omega 3, minerales como el calcio y el fósforo presentes en los lácteos o las vitaminas como el famoso ácido fólico que se suplementan las embarazadas, pues también se pueden incrementar sus niveles con la dieta. ¿Puede comer carne una mujer embarazada? Puede comer carne una mujer embarazada siempre que esté bien cocinada. No puede comer carne cruda ni poco hecha, siempre que esté congelada previamente y cocinada a altas temperaturas. Con respecto a la práctica deportiva, ¿puede practicar deporte de forma normal o tiene algún tipo de riesgo? Para nada, salvo contraindicación expresa del ginecólogo por alguna situación especial, la evidencia científica ha demostrado que es muy saludable hacer ejercicio en el embarazo, no solo para la salud física en cuanto a la prevención de enfermedades, sino también para la salud mental, porque está demostrado que mejora el estado de ánimo. Y hablando de estado de ánimo, de los cambios emocionales, ¿qué influencia pueden tener estos cambios emocionales de una mujer embarazada a largo plazo y a corto y medio plazo? Pues todos los cambios emocionales que ocurren en el embarazo no solo están provocados por la fluctuación hormonal, sino también porque al final hay un cambio de vida muy grande y esto puede generar una crisis de personalidad y crisis de autoestima debido a los sentimientos de inseguridad. Entonces, si estos problemas no se gestionan desde el principio, muchas veces sí es verdad que se resuelven de forma espontánea, pero otros pueden afectar a largo plazo a la salud mental de la mujer. Por lo tanto, es importante que durante el embarazo yo a las mamás siempre les recomiendo que si pueden que se apoyen en su entorno para que no lleven esto solas, que se apoyen en otras mujeres embarazadas para que vean que no son las únicas que están viviendo esto, o que busquen actividades que les generen calma, que les generen bienestar y que tengan mucha paciencia con ellas mismas. Empezábamos esta charla haciendo referencia a la importancia del descanso. ¿A qué llama descanso? ¿Qué descanso necesita una mujer embarazada? Básicamente un descanso de calidad, un descanso en el que las mujeres se levanten y sientan que han dormido bien. ¿Qué pasa? Que a medida que avanza la gestación, cada vez supone un desafío mayor descansar. Por lo tanto, les recomiendo siempre que utilicen todos los trucos y todo lo que necesiten, como por ejemplo les suelen servir mucho los cojines, pues en las lumbares, en las cervicales o de ladito para que sujeten mejor la barriguita. Pero siempre que descansen muy bien porque es una necesidad fundamental, ayuda mucho al cuerpo a autorrecuperarse. En cuanto a tabaco y alcohol, ¿es real que no existe una cantidad segura mínima? Es real, Susana. Está muy extendido el por un poquito no pasa nada, pero tanto para el alcohol como para otras drogas siempre tenemos que tener en cuenta que no hay una cantidad segura mínima. Y en cuanto al tabaco, he de decir que no es verdad lo que se dice de que es peor el mono del tabaco, que se suele decir que el mono de tabaco es peor que los efectos secundarios del tabaco en sí. Es todo lo contrario. Siempre los efectos secundarios del tabaco va a ser mucho peor que el mono y el estrés producido por las ganas de fumar. ¿Y cómo influyen las relaciones sexuales en la salud de la embarazada? Las relaciones sexuales son muy saludables en el embarazo y se pueden mantener en el embarazo, salvo contraindicación expresa de un ginecólogo por alguna situación especial. Tiene muchos beneficios. Ayuda a fortalecer el suelo pélvico, mejora el estado de ánimo porque disminuye la ansiedad y el estrés y además en esas crisis de autoestima de las que yo hablaba antes ayuda a sobrellevarlas mucho mejor porque en un momento de trastorno de la autoimagen la mujer se siente deseada por su pareja y además eso provoca que el vínculo con la pareja sea mucho mayor. Así que a modo de conclusión, ¿por qué podemos decir que es tan importante cuidar la salud durante el embarazo, Laura? Pues aunque parezca mentira,
los hábitos que se adquieren durante el embarazo pueden acompañarnos durante toda nuestra vida. Durante el embarazo se generan y hay muchos cambios fisiológicos, pero que es verdad que pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. Por lo tanto, si hay factores que es verdad que no podemos controlar, pero hay otros que sí, para poder evitar una preeclampsia, una diabetes gestacional o incontinencias urinarias, tenemos que poner de nuestra parte. Por lo tanto, cuidar de nuestra salud durante el embarazo no solo va a ayudar a tener una vida saludable a lo largo de la vida fértil de la mujer, sino también en esa etapa donde ha finalizado la edad reproductiva de la mujer, donde hay muchos cambios que pueden suponer un desafío en su calidad de vida. Pues muchísimas gracias por estos consejos, en este caso, sobre la importancia que tienen los cuidados para la salud de las mujeres embarazadas. Laura Fernández Morales, matrona, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta conexión, la primera de la semana, la primera del mes, que nos ha llevado a conocer la estación marítima en estas horas previas a su inauguración mañana martes. Con imágenes de la nueva terminal de pasajeros nos despedimos, recordándoles que mañana tienen una cita con nosotros a las 10 y que a continuación llega Beatriz Palomo con todo su equipo de esta hora para seguir conectados con ustedes. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde y hasta mañana.